Damos nuevamente las gracias a este espacio que nos ha dado ya desde los meses de marzo, abril, mayo, bueno, ahora en junio, desde el Hospital Digital del Ministerio de Salud, en asociación con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, donde hemos tenido esfuerzos durante los últimos meses para poder formarnos de manera transversal en distintas temáticas importantes en relación a la pandemia. Y por eso mismo hoy día queremos hablar probablemente de algo que hasta hace un par de tiempo o semanas no habíamos conversado, que es sobre los cuidados al final de la vida. Hoy día vamos a invitar a la reflexión, a también encontrar espacios de mejora sobre lo que estamos haciendo, pero lo más importante es que esta es una primera instancia para poder recibir algo de formación, también de generar un espacio de preguntas, porque es una temática muy amplia que tiene distintas aristas y que no debemos olvidar también de nuestro contexto cultural y la situación país en la que nos encontramos. Así que nos acompaña una mesa de expertos con la doctora Alejandra Palma, que es de paliativista, el doctor Felipe Salech, que ha estado ligado al trabajo en intensivo y geriatra también, ahí también tenemos una mirada interesante. Tenemos también la participación de Macarena Amtauer, bueno, y yo, Verónica Rojas, ambas desde la División de Enfermería, también donde hemos trabajado fuertemente sobre esta temática. Así que para iniciar, primero darle las gracias a todos los que están hoy día en esta mesa para poder compartir de esta temática, y quisiera darles un poquito el contexto de por qué es importante que hablemos de los cuidados al final de la vida. Nos va a presentar Macarena y también la doctora Palma, y después vamos a tener un espacio de preguntas. La verdad es que esto era algo que se veía venir en términos de que tendríamos que empezar a conversar sobre algo que hasta antes de la pandemia probablemente parecía de mal gusto, que es conversar en torno a la muerte. Pero lo que los equipos de salud no se han animado a hacer, la sociedad civil termina haciéndolo y presionándonos finalmente hacia la conversación. Y es así como en algunos diarios, por ejemplo en Cartas al Editor, comenzaron a aparecer cartas de algunas personas que, si bien inician, ¿cierto?, los adultos mayores, después otras personas también han señalado como, de manera escrita, que renuncian al uso del ventilador mecánico en el caso de que fuera necesario producto de la adquisición o en el fondo de enfermar de COVID-19. Y es así como esta primera carta que aparece publicada por el periodista Abraham Santibáñez dio pie para que una serie de otras personas también terminaran escribiendo cartas al director de distintos diarios, y generó y abrió el debate de alguna manera hacia lo que muchos de nosotros habíamos escuchado que ocurría a nivel internacional, pero por alguna razón pensamos que a lo mejor no iba a ser una discusión que teníamos que dar en nuestro país. Y esto ha motivado a distintas encuestas, como por ejemplo la encuesta Ipsos, que en abril ya de este año hizo una serie de preguntas en relación precisamente a el escenario de los efectos emocionales y los nuevos temas que nos comenzamos a enfrentar en relación al confinamiento, ¿cierto? O a este periodo, ¿cierto?, de cuarentena que hemos estado viviendo de manera obligatoria y que ha ido extendiendo a distintas regiones. Y por primera vez, luego de haber hecho 4 encuestas previamente, Ipsos pregunta sobre la muerte, si esto era un tema presente, si lo había pensado, si lo había conversado, y el 78% reveló en ese momento que había pensado la posibilidad de muerte de los cercanos, de sus amigos o de familiares a causa del coronavirus. O sea, estamos diciendo, antes de la pandemia probablemente nunca hablábamos de esto, a raíz de la pandemia comenzamos a hablar y pensar que esto no está tan alejado, y hoy día con mucho dolor es probable que alguno de nosotros tenga algún cercano o un conocido que no solo tiene a alguien enfermo o ha tenido a alguien enfermo de COVID, sino que es alguien también que ha tenido un fallecido a causa de esto. Y así como ustedes pueden buscar después en extenso la encuesta, la gente va viendo, dependiendo de la edad, qué tanto está pensando, por ejemplo, en su propia muerte. Y aquí, por alguna razón, nosotros creemos, siempre, ¿cierto?, se transmitió de que los adultos mayores estaban cediendo el ventilador mecánico, los adultos mayores están pensando más en torno a la muerte, pero en realidad esto es transversal porque afecta a distintas personas en los distintos grupos etarios.
Y por otro lado, la misma sociedad civil preguntó acerca del acceso a los ventiladores mecánicos. Y esto evidentemente era algo que antes no se conocía. La gente no sabía de las unidades de cuidados intensivos y eran espacios no tan solo cerrados en términos arquitectónicos, sino que todo lo que ocurría dentro era algo que conocíamos la gente que trabajaba allí. Y es entonces también como la gente señala que está muy de acuerdo, por ejemplo, en relación a la edad, quien es mayor en edad, están más de acuerdo que sean los familiares de las personas contagiadas que tomen la decisión en relación sobre alguna de las intervenciones que se van a realizar. Pero ¿qué es lo que es importante? A partir del 18 de marzo, que es cuando se genera, ¿cierto? Y se declara el estado excepcional de constitucional de catástrofe, existió inmediatamente algunas restricciones para la gente que está en los hospitales, sobre todo a la suspensión de visita y también al acompañamiento religioso de manera presencial. Y esto solamente lo quiero traer en alusión porque es alguna de las cosas que se van a tratar más específicamente después por la mesa, los distintos integrantes de la mesa. Lo que yo quiero, en el fondo, recordar de esto es que si bien algunas de nuestras libertades individuales están restringidas en este estado de catástrofe, la ley 20.584, que es la ley de deberes y derechos, debe ser garantizada por sobre todo momento, y tenemos que nosotros como miembros del equipo de salud ser garantes del cumplimiento de esta ley, de manera que podamos efectivamente garantizar el derecho de vivir con dignidad hasta el momento, asegurando el acceso a cuidados paliativos, que sabemos en este momento en nuestro país está solo reservado al mundo oncológico, la compañía, ¿cierto?, de quien es algún familiar y también la asistencia espiritual. ¿Qué es lo que ha pasado a nivel internacional? Lo que ocurría en los meses de marzo y abril en España y en Italia fue la primera aproximación que tuvimos sobre las condiciones en las cuales estaban falleciendo las personas en estos países a causa del coronavirus. Pero lo que ocurría fuera del país no es algo exento a nuestro país. Y es así como a través de las mismas redes sociales, una periodista relató los 56 días, Marcela Espinosa, los 56 días de lo que significó la hospitalización de su papá en una unidad de pacientes críticos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ella finaliza uno de sus Twitter diciendo: ojalá las personas tomen conciencia que pueden perder a un ser querido. Realmente, si uno sigue la historia en Twitter de Marcela Espinosa, se va a dar cuenta en las distintas aristas de lo que significa el ingreso a la unidad crítica, la hospitalización prolongada, y que esto no termina con el fallecimiento, sino que en el fallecimiento todavía siguen existiendo una serie de otras dificultades posteriormente. ¿Qué es lo que ha pasado? El coronavirus nos ha mostrado lo que más nos daba temor, que incluso puede ser más que la muerte, es el hecho de morir solos, ¿ya? Y en relación a eso, como Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, no quisimos estar ausentes de la posibilidad de decir algo para en nuestro idioma tener herramientas y recomendaciones que uno pueda acceder en cualquier momento durante el turno, o si un día está libre uno y quiere leer algo, que si bien era una recomendación general para los cuidados al final de la vida, tiene un apartado específico sobre el proceso final de vida en los pacientes con COVID-19, que también esto va a ser hablado un poquito más en extenso, y que lo importante es que incluye distintas dimensiones, porque el proceso de fin de vida es mucho más que el proceso físico del morir, sino que también una serie de otras situaciones de las cuales tenemos que procurar resolver. Y uno de los desafíos, por ejemplo, es qué vamos a hacer cuando no se pueden ingresar a las unidades, ¿cierto? La importancia de los ritos. Y sobre todo aquí también, ya a modo de finalización, la revista europea de cuidados intensivos señala cuál ha sido la realidad de las unidades críticas en torno a esto. Los equipos críticos han tenido que expandirse, estar permanentemente adquiriendo nuevos conocimientos de una enfermedad nueva y que va cambiando la evidencia en la medida que van pasando los días. Se han visto evidentemente en niveles de sobrecarga de hasta 3 veces su crecimiento y sobre todo también se han tenido que flexibilizar mucho los roles de la gente dentro de los equipos. Pero por otro lado, los pacientes y sus familias también se han visto involucrados fuertemente en esto y han sufrido, por ejemplo, el impacto de la restricción de las visitas, los cambios de estrategias de la información.
cómo nos comunicamos los equipos y el uso de los elementos de protección personal para comunicarnos con los mismos pacientes, las urgencias que ocurren dentro de las unidades, y ha ocurrido que similares condiciones de pacientes enfermos, ¿cierto?, con un mismo diagnóstico, finalmente se estén transformando muy rápidamente en la sala COVID, donde todos parecieran ser exactamente iguales. En este contexto, el objetivo de nuestra mesa justamente tiene que ver con toda la intervención que podemos realizar para preservar la dignidad de las personas con las cuales estamos trabajando, sin olvidar este binomio paciente-familia. Por lo cual, existen algunas áreas de acción que nosotros vemos a priori, donde pudiéramos efectivamente hacer algo, como es en la formación, y esto se vincula también con la formación antes de llegar al hospital de los equipos, que involucra claramente la participación activa de las unidades de cuidados paliativos hospitalarias, pero también da espacio para que la sociedad civil y nosotros como miembros de una familia podamos también conversar acerca de cuáles son nuestras preferencias, qué nos parece interesante o qué sería para mí fundamental si alguien tiene que tomar una decisión por mí, y también conversar con aquella persona que voy a darle la capacidad de decidir por mí en el caso que yo no pueda seguir decidiéndolo. Y otro de los aspectos importantes son la creación de protocolos locales, principalmente vinculados al cuidado, donde aquí Macarena nos va a apoyar, ¿cierto?, en aspectos de cuidado de enfermería. Y no podemos desconocer que existen otras dimensiones vinculadas al duelo, al impacto en el equipo y lo que significa el retorno a casa también, muchas veces de cuando se puede algunos pacientes también a vivir de su proceso de final de vida. Así que, a modo de introducción, quería mostrar estos aspectos generales y dar espacio entonces ahora a la doctora Palma para que cuente y vaya vinculando un poco la intervención hospitalaria de los cuidados paliativos. Súper. Ahí sí. Bueno, buenos días, buenas tardes en realidad, son las 12:15 ya. Un gusto para mí estar acá, como decía Verónica recién. Es realmente un espacio que creo que es valioso y que nos permite conversar de estos temas que nos han tenido estas semanas a todos trabajando y tratando de aportar desde nuestros ámbitos y colaborando entre distintas disciplinas, distintas profesiones. Yo voy a tratar de resumir brevemente algunos elementos que pienso que forman parte de la toma de decisiones en el contexto de fin de vida durante la pandemia. Voy a comentar brevemente algunos aspectos de manejo de síntomas y el aspecto de cuidados globales, protocolos, familias. Si quieren lo profundizamos después porque Macarena Amtauer entiendo que tiene una presentación que va a focalizarse en esos temas que son igual o más importantes que los que voy a mencionar yo ahora de manera un poco más introductoria. El hospitalario, que sabemos que un porcentaje importante de los pacientes, dependiendo de las casuísticas, puede variar un poco, pero entre un 5 a un 10% de los pacientes pueden agravarse, va a haber una mortalidad que probablemente va a ir aumentando en la medida que aumenten los pacientes graves y que los recursos de salud se hagan insuficientes. En este escenario, recientemente, ahora en mayo, la Organización Mundial de la Salud, en el fondo respondiendo a una iniciativa de la Sociedad Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos, planteó que los cuidados paliativos son una prioridad en esta pandemia, que se requieren de manera urgente a todo nivel, desde campos de refugiados hasta hospitales de alta complejidad, pasando por todo lo que significa cuidar a pacientes que van a estar padeciendo enfermedades crónicas graves o que van a sufrir producto de COVID-19, y que en ese sentido, ¿cierto?, al menos el suministro de morfina se hace fundamental a nivel mundial, y que los gobiernos y las instituciones locales deben proveerlo y estar muy atentas. Esta iniciativa reivindica lo que son los cuidados paliativos, que son cuidados activos e integrales para personas que sufren intensamente a causa de enfermedades severas, especialmente cuando se encuentran cerca del fin de sus vidas. Los paliativos no se restringen a pacientes en fin de vida, sin embargo, cuando hay situaciones de pandemia con alta mortalidad, como la que estamos viviendo, por supuesto que se transforma en una urgencia.
y el objetivo sigue siendo optimizar la calidad de vida de pacientes, familiares y cuidadores, adaptando lo que es el quehacer de los cuidados paliativos a las necesidades actuales. Nosotros creemos que aún en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, podemos proveer cuidados paliativos, y son muy importantes, porque es importante, tenemos que rescatar la dignidad de las personas hasta el último día, independiente de donde estén, independiente si es un hospital, o estén en las casas, o en hogares de ancianos, donde sea. Y es importante porque podemos aliviar sufrimiento, y seguro podemos contribuir a disminuir los problemas que van a venir a futuro, porque hay que elaborar como familias lo que va a pasar después de esto. Y la manera en que enfrentemos esta pandemia tan difícil, seguro que es importante. Es importante hoy día y va a seguir siendo importante en el futuro, como decía Vero, a todos nos va a tocar, si es que ya no nos ha tocado. Eso, y creo que esto hace eco, ¿cierto? Esto es una publicación que todos deben conocer, ¿no es cierto? El Hastings Center de la década de los 60, pero lo que hace es reivindicar que la medicina, y entendiendo por medicina la salud, yo creo que acá ya se incluyen a los trabajadores de la salud, no solo médicos, enfermeras, técnicos y todos los que participan. Tenemos el deber no solo de curar y de prevenir, también de atender a los incurables, de aliviar dolor y de buscar una muerte tranquila. Es parte de nuestras obligaciones. No es un favor, es nuestra obligación también. Así que en este escenario entonces los paliativos nos enfrentamos a una gran cantidad de pacientes en fin de vida o con diagnóstico de muerte inminente que nos pudiera pasar mucho a nivel hospitalario. Me ha pasado ya progresivamente esta semana. Y ahí quería mencionar algunos conceptos que hay detrás del diagnóstico de muerte inminente. Es importante estar seguros de que si una persona va a fallecer es un diagnóstico que está haciendo un equipo médico competente, luego de haber confirmado que no existen opciones de tratamiento proporcionadas que permitan recuperar la salud de esa persona. Es decir, que una persona va a fallecer en horas a pocos días de manera inevitable, producto de una situación de salud irreversible. Lo menciono porque hay un concepto detrás, ¿cierto?, que es el concepto de proporcionalidad terapéutica, que plantea que un tratamiento médico es éticamente obligatorio en la medida que proporciona al paciente beneficios mayores que cargas y que en un contexto dado sean mejores los beneficios y los fines buscados que las cargas y que los medios disponibles son lo suficientes. Lo contrario a esto sería un tratamiento desproporcionado. En ese sentido, contrastan, ¿no es cierto?, y se superponen de alguna manera las definiciones de tratamiento desproporcionado con tratamiento fútil, que se puede definir como la aplicación, ¿cierto?, de un tratamiento que está desaconsejado porque no es clínicamente eficaz, porque estadísticamente hay un beneficio mínimo o nulo, o no mejora el pronóstico, o bien síntomas ni enfermedades intercurrentes, o porque produciría presumiblemente efectos perjudiciales y razonablemente desproporcionados al beneficio esperado, en relación a las condiciones familiares, económicas y sociales del paciente. Es importante porque en el fondo no todo lo que se puede hacer necesariamente es proporcionado. El imperativo técnico de la insistencia terapéutica no siempre es proporcionado. En estos días tener claro ese concepto pienso que es importante, o sea, siempre, pero cuando hay tanta necesidad asistencial creo que no está de más destacarlo. La obstinación terapéutica es la instauración o continuación de medidas médicas que tienen el sentido de prolongar la vida biológica del paciente cuando ésta está destinada a una muerte próxima, cuando lo sabemos. Por lo tanto, sería implementar una medida desproporcionada o fútil o mantenerla. Y normalmente lo que sucede cuando se da esta situación clínica es que se puede alargar una agonía a través de el uso sostenido entonces de medidas desproporcionadas de acuerdo al imperativo tecnológico. Son conceptos complementarios, no contradictorios, pero nos permiten de alguna manera diferenciar cuando estamos en una situación de salud compleja lo que es una obstinación terapéutica de abandonar al paciente. Existen tratamientos proporcionados que son éticamente obligatorios, que son beneficiosos para los pacientes. Sin embargo, si caemos en una obstinación terapéutica es la persistencia inadecuada de este tipo de intervenciones, y el limitar este esfuerzo no significa necesariamente abandonar al paciente. Existe un concepto
que está en la mitad, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico, es decir, la adecuación proporcional del tratamiento como consecuencia de la deliberación entre el paciente, su representante y el profesional, que se fundamenta en una relación asistencial terapéutica que busca la participación y crece en mutua confianza. Esta es la definición conceptual más amplia. Pero en el fondo tiene que ver con que hay un punto clínico en que un paciente grave que vaya a fallecer puede dejar de ser tratado con una obstinación terapéutica, pero al mismo tiempo no será abandonado. Y eso puede pasar si uno adecúa el esfuerzo terapéutico. Entre las conductas que permiten una adecuación del esfuerzo terapéutico incluye, por ejemplo, cambiar de escenario asistencial. Una persona puede querer irse a su casa o la próxima vez no hospitalizarse luego de una estadía en un hospital o en una unidad crítica. O bien se pueden evaluar tratamientos en plazos acotados y definir que una cierta medida, que puede ser diálisis o ventilación mecánica, puede tener una indicación por un tiempo en que se evalúa el impacto beneficioso o no, y después se puede suspender. Se pueden optimizar manejo de síntomas, o bien se pueden limitar ciertos esfuerzos diagnósticos o terapéuticos específicos. Me detengo ahí porque pienso que hay una confusión a veces entre abandono y limitación, que no son lo mismo. Limitar el esfuerzo terapéutico puede ser retirar o no iniciar medidas terapéuticas porque el profesional sanitario estima que en la situación concreta del paciente son inútiles o fútiles, de que solo consiguen prolongar la vida biológica, pero sin posibilidad de proporcionar recuperación funcional con una calidad de vida mínima. Por tanto, dentro de un proceso de adecuación del esfuerzo terapéutico podría estar incluida una limitación. Y esto puede aplicar a no iniciar o retirar tratamientos como ventilación mecánica, reanimación cardiopulmonar, diálisis, nutrición artificial, por ejemplo, en la etapa final de una enfermedad incurable. Por tanto, la toma de decisiones respecto a terapias son procesos, son continuos, no son situaciones binomiales, permiten no abandonar, permiten expectativas terapéuticas y también permiten adecuar, y esta adecuación a veces conlleva limitación. Para limitar tratamiento no se requiere un consentimiento explícito, es un juicio clínico, sopesado y fundamentado. No se debe imponer a la familia el peso de esta decisión si está claro. Sí se debe informar y explicar. Si implica el retiro de tratamiento de soporte vital, lo que puede ser muy delicado, tiene que hacerse con una estrategia comunicacional adecuada en términos de respeto a la toma de decisiones, para que también haya tiempo para la integración de la decisión y del manejo. Y si es que hay conflictos, siempre se puede pedir la mediación de un comité de ética con fines de deliberación y de acuerdo, no necesariamente como un resguardo de otro tipo. Hay una intención de todo el mundo que es el bien del paciente y la no maleficencia, por lo tanto es posible siempre promover procesos de acuerdo y de deliberación de toma de decisión. Eso, por lo tanto, si estamos al final de la vida en pacientes graves, donde uno estima que hay un fallecimiento próximo, es posible adecuar el esfuerzo terapéutico, humanizar y establecer estrategias de cuidado, no abandonar a los pacientes. Limitar el esfuerzo no es sinónimo de abandono. Y en ese sentido, recordar, ¿cierto?, el Código de Ética chileno, donde se plantea claramente que ante la inminencia de una muerte inevitable es lícito limitar el esfuerzo terapéutico, adecuar estrategias de tratamiento, pero siempre, siempre es importante asegurar dignidad en el cuidado, respeto a las personas y proveer de los cuidados paliativos necesarios a cada persona hasta el último día de su vida. Eso es algo que siempre tenemos que proveer, buscar activamente. Eso, a modo introductorio en cuanto a toma de decisiones, como conceptos que yo pienso que era importante recalcar. Y con este escenario conceptual, definir un poco que los cuidados paliativos hospitalarios durante la pandemia, a mi modo de ver, se han ido basando básicamente en dos grandes áreas. Por un lado, la comunicación efectiva, definición de planes terapéuticos, pero en gran medida también entonces el apoyo a pacientes en fin de vida, lo que incluye manejo de síntomas, apoyo psicológico, apoyo espiritual religioso y apoyo social. Pido disculpas si cambio de tema de manera un poco brusca. La idea era tocar algunos tópicos que nos parecían muy importantes. Voy a mencionar ahora algunos elementos de manejo de síntomas, disnea y sedación paliativa, y después presentar Macarena Tower para que, si ustedes quieren después retomar, podamos abrir estos temas con preguntas.
Respecto de la disnea, entonces, cambiando ahora a manejo sintomático, es muy importante comentarlo. Lamentablemente, COVID-19 se asocia a mortalidad por insuficiencia respiratoria con una disnea que a veces es muy severa. En ese sentido, recordar que en pacientes que se comunican hay que evaluar numéricamente la disnea. Se puede usar una escala visual numérica básica, igual que para el dolor, o incluso verbal numérica. Lo importante es cuantificarlo de alguna manera. Basta con preguntar del 0 al 10 cuánto es el disconfort que el paciente siente relacionado con la respiración, igual que el dolor. 1 a 3 leve, 4 a 6 moderado, 7 a 10 severo. Y en pacientes que no se comunican, se puede usar una escala observacional de distrés respiratorio, mayor o igual a 3 sugiere disnea importante y por lo tanto manejo farmacológico es muy útil en pacientes con delirio o que no tienen la capacidad de comunicarse y que tienen una insuficiencia respiratoria de base. La recomiendo en estos casos, permite estandarizar y que distintos representantes del equipo de salud puedan tener algún parámetro relativamente objetivo para titular o monitorizar el impacto de las terapias para el manejo de síntomas. El fármaco de elección para el manejo de la disnea es la morfina en general, los opioides, la vía de administración, ¿no es cierto?, es endovenosa o subcutánea. Se pueden administrar en bolos, la vía media de la morfina es de 4 horas, y muchas veces lo que hay que hacer es dar bolos de carga hasta lograr control sintomático y después dejar una infusión continua o bolos recurrentes, dada la necesidad de PP y la exposición del personal de salud. En general lo que intentamos es dejar una bomba de infusión continua que haga que no sea necesario estar entrando cada 4 horas. Sin embargo, ojo con eso, porque también sabemos que la insuficiencia respiratoria es progresiva muchas veces y que hay que ajustar de todas maneras las dosis. Cuando no porque esté con la infusión continua, no hay que ir ajustando. Por lo tanto, importante partir con dosis de carga, dejar al paciente con lo suficiente que permita controlar el síntoma y después dejar una dosis de fondo por infusión continua o en bolos regulares. En infusión continua está perfecto, pero monitorizar entonces que el control de síntomas sea mantenido. El problema de la morfina es que está contraindicado en insuficiencia renal, los metabolitos son neurotóxicos y no se eliminan con clearance bajo 30, en esos casos recomendamos usar fentanil. También dosis de carga, infusión continua y monitorización. Eso. Ahora, ¿qué pasa, volviendo a la toma de decisiones en pacientes en fin de vida, si es que los síntomas como la disnea, por ejemplo, del paciente es refractario? Es decir, uno titula opioide y el paciente no logra aliviarse, uno ve que está sufriendo a pesar de que uno aumenta las dosis de los opioides, optimiza posición, quimioterapia, etc. El paciente sigue con disnea y uno ve a ojos vista que está muy grave y tiene un riesgo de fallecimiento a corto plazo. En ese contexto se plantea la sedación paliativa como una medida que permite aliviar a personas que están en el proceso del fin de su vida, padeciendo un sufrimiento insoportable por un síntoma que no podemos controlar. Ese es el escenario de la sedación paliativa y se define entonces como el uso de fármacos para inducir disminución de conciencia con el fin de aliviar sufrimiento intratable, de una manera éticamente aceptable para pacientes, familias y profesionales de la salud. En este escenario me refiero a sedación paliativa profunda continua, porque estamos hablando de fin de vida. Hay otros tipos de sedación, pero de aquí en adelante todo es sedación profunda continua en fin de vida. Así que bueno, a modo de punteo, como para práctica clínica, ¿cierto? Los requisitos para iniciar una sedación es que estemos claros que el paciente está con un sufrimiento intolerable, que tiene un pronóstico vital limitado a días o eventualmente pocas semanas, si es que uno no tiene tanta claridad, pero es un paciente grave en fin de vida, y que realmente fue refractario. El uso de morfina es lo primero para disnea. Si es que es refractario, se agrega sedación paliativa, idealmente no al revés. Eso, y lo otro importante es que es una decisión acordada de manera libre e informada entre el paciente o su representante, si no puede comunicarse, su familia y el equipo de salud responsable. No es una medida banal. Si es que una persona está falleciendo y tiene tanta disnea que no responde a opioides, nosotros podemos ofrecer una sedación paliativa. Pero recordemos que probablemente si esa persona efectivamente va a fallecer pronto, es el último minuto que existe en la vida de esa persona para comunicarse con los demás.
es una decisión que es muy delicada, es muy importante, porque sobre todo ahora que hay tanta dificultad, las familias no están en las piezas de los pacientes, muchas veces no pueden venir a los hospitales. Entonces, el último minuto que esa persona va a poder escuchar una llamada telefónica, hacer una videollamada o expresar un deseo, una preferencia. Lo comento porque poner una bomba no cuesta nada, pero sedar a una persona para siempre es una decisión importante. Entonces, si bien técnicamente no es muy complejo, sin duda es una decisión relevante, importante, delicada. Antes de sedar, preguntemos y tal vez demos el espacio para alguna comunicación. Después Maca nos va a contar más de eso. Dentro de los fármacos recomendados, bueno, siempre usar la vía parenteral, ¿no es cierto?, endovenosa subcutánea, dosis de carga, igual que para el manejo de la disnea, y dosis de mantención, siempre. En paliativos el mantra, dosis de carga hasta lograr control de síntomas, dosis de mantención para lograr el control permanente del síntoma y titularla las veces que sea necesario. Hay distintos fármacos, el midazolam lo usamos mucho en el mundo no paliativo, en UCI ustedes usan muchos otros fármacos, propofol, Presex, hay algunos lugares donde se usa fenobarbital. Lo importante es que agreguen al opioide, si es que fue refractaria de disnea, un fármaco sedante. Los opioides no son sedantes primarios, pueden provocar sedación y potencian, pero para sedar hay que usar sedantes primarios con el fin de tener un efecto clínico más manejable y titulable en el fondo. Así que recordar que se agrega, no se cambia un fármaco por otro, y acá también en caso COVID se tienden a usar bombas de infusión continua que faciliten un poco el trabajo del personal, pero siempre titulando. Eso, las dosis, ¿no es cierto?, que nosotros usamos en sala básica son esas, 2 a 5 miligramos, dejamos en general el 50% de la inducción por hora. Si ustedes ya están con un paciente sedado en UCI, por supuesto que la sedación se mantiene, no tiene sentido cambiarla. Y para poder monitorizar el efecto de la sedación de distintas maneras, lo importante es que el paciente deje de expresar los signos de desconfort o de malestar. Una manera de cuantificarlo es la escala RASS, que se usa bastante, un RASS de -2, en el mundo paliativo en general es útil. Hay otras escalas, ¿sabes? Y otras. Lo importante es que el paciente esté tranquilo, con una sedación que no tiene que ser tan profunda, pero que sí refleje paz, que el paciente no tenga un síntoma descontrolado. Eso. Así que la sedación paliativa entonces puede ser indicada, aún considerando la posibilidad de efectos secundarios, si aplica el principio ético del doble efecto que está detrás, ¿cierto?, de toda esta toma de decisiones. Recuerden que el principio ético de doble efecto es aquel que permite efectuar un acto clínico cuando al enfrentarnos a esta situación nosotros sabemos que puede haber efectos positivos y efectos negativos, pero que es imposible de alguna manera generar un juicio de proporcionalidad claro, y en ese contexto se establecen las condiciones para la licitud moral de este tipo de acciones. Efectos buenos y efectos malos simultáneamente. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que podamos aplicarlo? Son 4 elementos básicos: que la acción en sí misma sea buena o indiferente, como es una sedación que se puede utilizar en cualquier contexto clínico; que el efecto malo no sea directamente querido. En este caso, lo que uno quiere es calmar al paciente, no acelerar un proceso de fin de vida; que el efecto bueno no sea causado por el malo, es decir, que la sedación en sí misma pueda controlar síntomas; y que haya una proporcionalidad entre el efecto bueno y el malo, que en este contexto de fin de vida, por supuesto que se permite plantear. Eso. Eso les quería decir respecto a la sedación, y estoy terminando. Quería comentar solamente que dentro de todo nuestro trabajo el apoyo psicológico es muy importante, y es difícil porque el tener personal de psicología en atención cerrada es difícil porque se exponen, las intervenciones de los psicólogos pueden ser prolongadas, ¿no es cierto? Estamos en un escenario de emergencia donde los elementos de protección personal son escasos, pero los pacientes y las familias necesitan de todo nuestro apoyo. Entonces, la verdad es que en este escenario nosotros, disculpen de nuevo el cambio radical de tema, para hablar al tiempo, hemos desarrollado un protocolo de teleasistencia psicológica paliativa. Sin duda lo están haciendo en muchas partes más. Les quería compartir brevemente cómo lo organizamos. Muchas veces los pacientes, antes de sedarse, quieren hablar con su familia,
tratamos de hacer conexiones telefónicas o por videollamada, y muchas veces pasa que los pacientes persisten sedados o graves y las familias están en sus casas sabiendo que esa es la situación de su familia. Nosotros les aseguramos que estamos controlando síntomas, ayudando a que no sufran, que están graves, sin embargo no es suficiente, y en ese escenario les ofrecemos psicólogo o por sacerdote. Hemos desarrollado un pequeño protocolo y se basa básicamente en que si a un paciente le diagnosticamos una enfermedad muy grave, con riesgo vital, está con muchos síntomas, o bien la familia de ese paciente grave o con suspensión de medidas de soporte vital requiere asistencia, nosotros la contactamos con psicólogo. Lo mismo con religiosos. Hay personas muy religiosas que a veces más que hablar con un psicólogo en estas situaciones de tanta gravedad, quieren un diálogo religioso o quieren poder rezar con un sacerdote. Ambas situaciones son posibles y hemos hecho las primeras 35 teleasistencias, les comparto estos datos que son de ayer. La mayoría han sido teleasistencia psicológica, el 85%, hemos hecho algunas espirituales, y en general han sido mucho más a familias que a pacientes. Los pacientes que hemos visto lamentablemente en general han estado muy graves, es muy difícil, pero las familias lo han agradecido mucho en esta situación de incertidumbre, y la mayoría nos ha dicho, el 100% de los encuestados, que usarían este servicio nuevamente, que lo recomendarían. Pero la pregunta que más nos importa a nosotros es saber si es que el hecho de haber participado en esta teleasistencia les sirvió para enfrentar de mejor manera la situación que están viviendo, que como les digo son pacientes con manejo de síntomas, con sedación paliativa grave, muchos de ellos fallecieron. Y todos, casi todos los familiares en realidad nos dicen que sí, que es necesario, que les ayudó, porque estar en casa sabiendo que una persona cercana está muy grave y que está falleciendo, que puede fallecer, es tremendo. Se puede ayudar. Yo tenía mis dudas porque la pantalla es tan lejana, tan fría, y el paliativo es mucho de no verbal, de presencia, de estar ahí, pero se puede y sirve, así que los invito a los que no lo estén desarrollando ya a hacerlo. Hay psicólogas entrenadas que lo hacen muy bien, hay sacerdotes que están muy disponibles, que quieren ayudar, y yo creo que sin duda es un aporte valioso. No siempre se puede, familiares lo agradecen cuando es factible, así que los invito a desarrollar iniciativas de este tipo si es que no las están haciendo. Eso, muchas gracias. Después quedo atenta a lo que quieran conversar. Eso, doy la palabra a Maca para que ella pueda profundizar en enfermería y apoyo a familias en estas situaciones. Bueno, muchas gracias, doctora Palma. Efectivamente, más que un salto de temas, en el fondo ha sido una presentación que va mostrando de manera continua las distintas áreas donde se puede hacer algo y donde el paliativo tiene un rol preponderante en el contexto de la pandemia. Así que invitamos ahora a Macarena para que presente sobre las consideraciones de enfermería en el proceso de fin de vida. Ahí estamos, sí. Buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad es que este es un espacio para tomar algunos temas como consideraciones prácticas, y no quiero decir solamente de enfermería, porque creo que la responsabilidad del cuidado de los pacientes al final de la vida finalmente recae en todos como equipo de salud. Se ha visto la importancia del abordaje de los pacientes en este proceso desde un punto de vista multidisciplinario, por lo tanto, quiero pensar que esto es consideraciones prácticas para todo el equipo de salud en este contexto. Para partir, bueno, sabemos que la muerte de alguna forma sí nos expone a tener que enfrentar el abordaje de los pacientes desde las múltiples dimensiones que tiene la persona, y eso ya nos ha comentado un poco la doctora Palma, es decir, desde un punto de vista físico, psicológico, espiritual y social, y que de alguna forma da los lineamientos al abordaje o al cuidado de los pacientes en un proceso de fin de vida. Sin embargo, la muerte como un fenómeno también nos pone ciertos desafíos, y que también es tener en consideración las diferencias culturales y las creencias particulares de la persona. Esto probablemente, si nosotros lo hubiésemos visto 20 años atrás, quizás no tenía tanta relevancia. Sin embargo, bueno, siempre con nuestros pueblos originarios, pero actualmente nos encontramos con un proceso de migración muy importante, y en la actualidad tenemos población migrante de diferentes países
y probablemente la aproximación a la muerte de las diferentes culturas también es diferente, y eso hace que nuestra aproximación y nuestro cuidado tenga que tener algunas particularidades en ese contexto, en la práctica. Pero también estamos en otro contexto que es particularmente desafiante y que es el enfrentamiento de una pandemia. Todos los que hemos tenido que volver de alguna forma a la clínica nos damos cuenta que la carga asistencial que está requiriendo actualmente la atención de los pacientes, se nota que hay cansancio, los equipos están emocionalmente afectados. También nos encontramos con que probablemente muchos de los pacientes que van a fallecer lo van a hacer en contexto de cuidados críticos y probablemente con muchos elementos de dispositivos invasivos, básicamente. Pero hay un aspecto que es crucial, y que lo comentaba tanto Vero como la doctora Palma, y es que no tenemos a nuestro lado a la familia. La familia en el contexto fin de vida es fundamental no solamente porque son quienes acompañan al paciente en los últimos momentos de su vida, sino que también son un elemento fundamental para el equipo de salud, no solamente porque parte de nuestro rol y nuestro deber es proveer cuidados hacia ellos, sino porque ellos también son un proxy muy importante o un informante primario muy importante sobre las preferencias de los pacientes y también sobre el estado de salud de los pacientes. Ahí lo vamos a ver un poco más adelante. Quería mencionar algunos aspectos porque se considera también que el proceso de fin de vida es relevante. Primero, porque no es infrecuente. Si nosotros miramos algunos datos, sabemos que aproximadamente un 20% de los pacientes que fallecen en Estados Unidos completo lo hacen en una UCI, y que dentro de los pacientes que fallecen en un hospital, aproximadamente un 50% recibe algún tipo o tiene algún tipo de interacción con la unidad de cuidados intensivos dentro de los primeros o de los 3 días previos al fallecimiento. Lamentablemente no tenemos datos en Chile, pero mirando un poco nuestra situación, por lo menos en la red de salud, nos dimos cuenta que los datos son bastante similares. Entonces, primero, no es una condición infrecuente y probablemente lo vamos a ver con más frecuencia en el contexto de la pandemia actual. Y también la literatura nos comenta o nos señala que existe una brecha en el cuidado que otorgamos al final de la vida. Primero, y esto también reflejado o manifestado por los equipos de salud, muchas veces se ha visto una prolongación innecesaria de la muerte por tratamiento que es altamente tecnológico, invasivo e impersonal, y eso de alguna forma toma lo que decía la doctora Palma con respecto a la obstinación terapéutica. Hay alta prevalencia de dolor y otros síntomas estresantes, y acá vuelvo a destacar el rol de la familia, porque muchos de quienes detectan la presencia de dolor o de otros síntomas estresantes en los pacientes son los mismos familiares, y que es un recurso con el que actualmente lamentablemente no contamos por el contexto de COVID. La comunicación siempre es un desafío en contextos sanitarios, pero particularmente en contextos de fin de vida es difícil. Estamos enfrentando a la familia a decisiones y en realidad a procesos que marcan la vida de las personas. Y además, en este contexto tampoco podemos tener una comunicación fluida en persona, sino que tenemos que hacerlo utilizando algunos medios remotos. Hay falta de conocimiento y habilidades sobre cuidados de fin de vida, y eso me atrevería a decir que es transversal, independiente del estamento, de la profesión que uno revise. Muchas veces en el pregrado no hemos revisado este aspecto como un tema particular, y nos vamos enfrentando y vamos adquiriendo conocimiento a la medida que nos vemos enfrentados en la práctica. También se ha visto discordancia entre los pacientes, familias y equipos sobre los planes de cuidado y los objetivos terapéuticos que nos planteamos. Y finalmente hay variabilidad en la forma de otorgar cuidados de fin de vida. En este último punto no quiero que se entienda como que los cuidados de fin de vida son uniformes. Aquí no hay una receta de cocina, no es un algoritmo el cómo yo voy a cuidar a un paciente, pero sí hay algunos aspectos generales y macro que yo sí debo tener en consideración para no perder aspectos que sean importantes del cuidado de cada paciente. Y finalmente, la muerte es un proceso único, es irrepetible. A un familiar no se le va a volver a fallecer su papá, su hermano, su primo, su tío. Y de alguna forma también hay un imperativo que nosotros como profesionales de salud brindemos a esa familia y a ese paciente un final digno que sea un reflejo de la vida de esa persona un reflejo de cómo fue la vida de esa persona. Y de alguna forma también tenemos que tratar de que este fallecimiento en los hospitales, en ambientes tan hostiles, sean lo menos terrible posible tanto para el paciente como para la familia. Y eso va de la mano con tener consideraciones como aspectos culturales, espirituales y también religiosos.
también está descrito que el proceso de fin de vida, sobre todo en unidades de cuidados intensivos, genera un gran impacto en la familia y se ha observado la prevalencia de ansiedad, depresión y trastorno por estrés postraumático a los 3, 6 y 12 meses en familiares de pacientes fallecidos. Y finalmente, no menos importante, el proceso de fin de vida o la exposición al proceso de fin de vida también genera un impacto en el equipo de salud, principalmente en la presencia del síndrome de desgaste profesional o el burnout. Ahora, cuando hablamos de cuidados de fin de vida, me parece importante destacar 3 puntos. Uno es entender que estamos haciendo una transición del tratamiento curativo a un enfoque centrado en el confort del paciente y que esto implica un cambio cultural. Muchas veces en las unidades de cuidado intensivo o en ambientes hospitalarios, cuando vemos que los pacientes se escapan de los objetivos terapéuticos o se hacen refractarios a las terapias, tendemos a utilizar esta frase del ya no hay nada más que hacer. Y la verdad es que nosotros cuando transmitimos ese mensaje, muchas veces la familia lo interpreta como un abandono del paciente. Finalmente, la invitación cuando hacemos esta transición es a cambiar nuestro lenguaje y al cambiarlo tenemos aún mucho por hacer, probablemente con otros objetivos centrados en el acompañamiento, en paliar el sufrimiento, en el control de síntomas, pero tenemos mucho aún por hacer y eso conviene siempre transmitirlo dentro del mismo equipo y también lógicamente hacia la familia. Por otra parte, cuando estamos enfrentados a los cuidados de fin de vida, tiene que haber un cambio en los objetivos de cuidado. Y esto significa redefinir nuestros objetivos y la toma de decisiones debe ser en base a los valores y las preferencias del paciente. Y ese es el desafío, conocer qué cosas son importantes para este paciente en este momento de su vida. Y finalmente también hay un cambio en el foco de la atención clínica, una redestinación de recursos. ¿A qué me refiero? Esto no significa que, bueno, tengo este paciente que está en fin de vida, la verdad es que requiere poco de mí, me voy. En realidad significa que mi tiempo probablemente no va a estar destinado a la realización de procedimientos, a puncionar o a instalar dispositivos de monitorización, pero sí mi labor va a estar centrada en mejorar el cuidado, en promover el acompañamiento durante el proceso, a lo mejor establecer más vínculo con la familia y conversaciones desde el punto de vista remoto, aliviar constantemente el sufrimiento y el dolor, y para eso es importante estar al lado de la cama del paciente. Ahora, cuando hablamos de cuidados de fin de vida en la práctica, lo podemos desglosar en varios puntos. Tenemos el aspecto físico, psicológico, espiritual, ético y legal, que son algunos de los aspectos que comentó la doctora Palma, que no los voy a repetir acá. La familia, la comunicación y el equipo de salud. Usualmente el equipo de salud siempre queda afuera, pero me atrevo a decir que es uno de los aspectos fundamentales, sobre todo en el contexto de la pandemia actual, donde el cuidado de los equipos de salud hemos visto que es un punto clave para poder cuidar mejor a nuestros pacientes, si no, la verdad es que no se hace posible. Y quiero destacar algunos puntos que son un poquito más concretos y más aplicables a la práctica, porque probablemente esos son, cuando hablamos de fin de vida, probablemente podemos hablar de cosas un poco etéreas, pero desde el punto de vista de la comunicación, un aspecto fundamental es que reconozcamos las preferencias del paciente. Y pongo proxy familia porque probablemente ellos son nuestros primeros informantes en caso de que el paciente se encuentre con un compromiso de conciencia. Usualmente, y si no consideramos la pandemia, lo que se promueve es la realización de reuniones familiares multidisciplinarias, donde participen diferentes miembros del equipo, donde se pueden establecer objetivos de cuidado, clarificar la condición del paciente y definir en conjunto cuáles van a ser los objetivos que vamos a llevar o con los que vamos a avanzar con el paciente. Actualmente la verdad es que se realiza de manera remota, pero la invitación siempre es a esto. Ahora, hay que ser realistas. Los que hemos estado en clínica, la verdad es que nos queda muy poco tiempo para poder salir y realizar reuniones. Y muchas veces el rol de comunicación está siendo tomado por un miembro específico del equipo, quien es el que se comunica directamente con la familia. Entonces, acá la invitación es a que nosotros podamos transmitir a esa persona, si es que no tenemos la posibilidad de participar en la reunión, transmitir a esa persona cuáles son los aspectos importantes que queremos rescatar. Por ejemplo, fechas importantes, cuál es la religiosidad o la creencia espiritual del paciente, quiénes son las personas importantes para él, cuáles son sus pasatiempos favoritos, si le gusta escuchar música, para que de alguna forma podamos tener mayor información que nos permita adecuar estos cuidados y no caer en lo que dice Vero, que todos los pacientes son COVID y todos los pacientes reciben el mismo cuidado. También es importante que a partir de rescatar las preferencias del paciente podamos definir objetivos de cuidado que estén efectivamente centrados en las necesidades y preferencias
y que nos orienten las actividades. A veces cuando nos perdemos y decimos, bueno, esto lo hacemos o no lo hacemos, no hay una receta de cocina, pero sí, si volvemos siempre a cuál es el objetivo del cuidado de este paciente, probablemente vamos a tener un poco más de orientación. Y lo otro es que todo el equipo esté en conocimiento, ya sea en las entregas de turno, en las rondas de seguridad, en las visitas médicas, que no pasa que yo voy a almorzar y mi colega no sabe en qué está este paciente y cuáles son los objetivos de cuidado de este paciente. Y acá puse dos herramientas que me parece que pueden ser interesantes para poder facilitar el reconocer algunas preferencias del paciente o facilitar la comunicación. Una es un póster que se llama Un poco sobre mí, es una adaptación de un modelo estadounidense, y la verdad es que no lo utilizamos tanto en pacientes fallecidos, pero de alguna forma sí nos permite a través de las fotos personalizar el espacio hospitalario, pero también reconocer algunos aspectos como las fechas importantes, cómo le gusta al paciente que lo llamen, cuáles son sus creencias o prácticas espirituales, personas significativas, si utilizan lentes, prótesis dental, audífonos o también algunos pasatiempos. ¿Por qué lo destaco? Porque, por ejemplo, si estamos con un paciente en proceso de fin de vida y para ese paciente es relevante, por ejemplo, o sus nietos son muy significativos, qué importante es que nosotros como equipo de salud podamos promover una videollamada o una videoconferencia donde esa persona tenga la posibilidad de despedirse de sus nietos o de repente de sus mascotas. A veces desconocemos los vínculos que pueden tener las personas y la verdad es que a veces cuando las personas ingresan al hospital como que ocurre esta reducción a una patología, queramos o no hay un dolo de por medio, pero siempre hay que reconocer que las personas traen una historia y nuestro objetivo a través de esto es reconocer esa historia y destacar cómo a través de esta historia podemos personalizar los cuidados que estamos brindando. Y también las fechas importantes. A veces hay pacientes que pasan cumpleaños con nosotros y es importante que eso también lo tengamos en consideración. Y al lado hay unas cartillas de comunicación. Tenemos que considerar que probablemente en el contexto de la pandemia vamos a tener pacientes con disnea o pacientes que tengan una instalación de un tubo orotraqueal y probablemente no puedan comunicarse. Importante es reconocer cuál es la sintomatología de los pacientes, si es que ellos quieren comunicar algo especial y tener a mano una pizarra, un papel con un lápiz o simplemente cartillas que favorezcan el poder reconocer las necesidades de los pacientes. En relación a los aspectos físicos, y acá es un poco lo que comentaba la doctora Palma, es importante que realicemos una evaluación de síntomas mediante escalas, pero también mediante examen físico, y es muy importante registrar para poder hacer una evaluación continua de estos aspectos en los pacientes. Y también hay que hacer una evaluación frecuente para la titulación de los opioides o las benzodiazepinas, dependiendo de cuál sea la terapia del paciente. Acá tenemos algunas escalas, no las voy a repetir, pero básicamente está el delirium, la disnea, y también en términos de la disnea y el dolor, tenemos escalas que son para pacientes que pueden comunicarse como no pueden comunicarse. En relación a la escala del dolor, a la derecha pueden ver una que nosotros le decimos CIPOT, que evalúa 5 aspectos en pacientes ventilados o que no pueden comunicarse, como la expresión facial, los movimientos de los miembros, tensión muscular, adaptación al ventilador y también vocalización, y le asigna un puntaje. Tenemos también la presencia de secreciones, ya sea hacia la orrea o secreciones de vía aérea superior o inferior, serostomía y sed, síntomas gastrointestinales como la distensión o la constipación, y también la evaluación del sueño-descanso, y eso particularmente en pacientes que están despiertos y se pueden comunicar. Acá me quiero centrar principalmente en las medidas farmacológicas porque son, si bien la doctora Palma comentó algunos aspectos farmacológicos que son fundamentales, sobre todo en el manejo de síntomas complejos como el dolor o la disnea, hay muchas cosas que el equipo en general puede intervenir en el día a día. Por ejemplo, en el tema del delirium, sabemos la serie de elementos o medidas no farmacológicas que hay para prevenir delirium, como por ejemplo la mantención del ciclo sueño-vigilia, disminuir el ruido y la luz ambiental, orientar temporoespacialmente, evaluar necesidad de contenciones, minimizar el uso de dispositivos invasivos. En relación a la disnea, la posición semisentado, o si el paciente está despierto, ¿cuál es la mejor posición para el paciente? Se ha visto también que la aplicación de aire sobre el rostro puede disminuir la disnea, y eso sabemos que por infecciones intrahospitalarias muchas veces no nos dejan utilizar ventiladores, pero podemos utilizar una cartilla, una revista, algo que al paciente le pueda ayudar a estar más confortable. El manejo de la ansiedad. Y ahí la invitación es a ser creativos. Si al paciente le gusta la música, de repente poder ponerle música en su box puede ayudar a disminuir la ansiedad de los pacientes y también minimizar sus esfuerzos.
Si el paciente está con disnea, lógicamente no le voy a pedir que él mismo se mueva en la cama, sino que la idea es que nosotros como equipo lo apoyemos para no profundizar o empeorar sus síntomas. En relación al dolor, es fundamental evitar procedimientos innecesarios y siempre favorecer una postura fisiológica y antiálgica. En relación a las secreciones, principalmente la cialorrea, la aspiración bucal frecuente, a veces a los pacientes que están un poquito más despiertos les dejamos una Yankauer para que ellos mismos puedan aspirarse y no se sientan incómodos. La posición semisentado, y en aquellos pacientes con vía aérea artificial la verdad es que no se recomienda la aspiración rutinaria, sabemos que este es un procedimiento que genera mucho dolor e incomodidad a los pacientes. En relación a la sed y la serostomía, importante el aseo bucal frecuente, la humectación de los labios y mucosas. Muchas veces tenemos pacientes ventilados que tratan de manifestarse y una de las primeras cosas que dicen es tengo sed. Y hay pequeñas intervenciones como el uso de los pinceladores con agua o humedecidos, o en pacientes que no están ventilados, el hielo picado pueden generar mucha sensación de confort. Y finalmente, en relación a los síntomas gastrointestinales, probablemente tienen un abordaje más farmacológico, pero si tenemos, por ejemplo, un paciente con una sonda nasogástrica, podemos ayudar y descomprimir, retirar el contenido gástrico que se está acumulando, o simplemente ayudar a descomprimir y que los pacientes estén un poco más cómodos. Desde el punto de vista psicológico y social, si no fuera a evaluarle a los pacientes, porque muchos de ellos probablemente van a tener compromiso del estado de conciencia, no olvidarnos, y como decía la doctora Palma, de la familia. Nosotros cuando nos acercamos a la atención de un paciente en fin de vida, tenemos que considerar al paciente y a su familia como una diada, así como nos acercamos al recién nacido y su mamá, bueno, en este caso también es lo mismo, y debemos velar porque la familia también tenga un apoyo psicológico y social de acuerdo a si lo requiere, también a la disponibilidad que tengamos en nuestro centro. Si tenemos psiquiatría de enlace, cuidados paliativos o asistente social, la invitación es a ser proactivos y no a quedarnos solamente en la evaluación del paciente, que probablemente esta asistencia va a ser remota. Aquí desde el punto de vista espiritual quiero hacer un hincapié, porque es algo que en general a veces se nos queda un poco de lado. Les quiero comentar acá como un punto inicial. Este es un estudio del YAMA del año 2014 que señaló que cuando se entrevistaron 457 familiares designados en la toma de decisiones o representantes de los pacientes, un 77,6% consideró que la espiritualidad o la religiosidad, entendiendo que no es lo mismo, son aspectos muy importantes en su vida, en la vida de su ser querido, pero que solo un 16,1% de los casos este tema fue consultado por el equipo de salud. Por lo tanto, la invitación es a reconocer cuáles son las creencias espirituales o religiosas e integrarlas a nuestro plan de cuidado. No tiene por qué ser en un póster, puede que tenga una cartilla, una hoja con aspectos que son importantes para los pacientes. Indagar también con familiares la importancia de los ritos o símbolos que son relevantes para el paciente. Me tocó hace una semana acompañar a una señora en su proceso de fin de vida que tenía un rosario con el que le había mandado a la familia. Y eso a nosotros también como equipo nos tiene que dar luces de qué cosas son importantes. Esta señora, si tenía un rosario, probablemente era católica, ella ya no se podía comunicar, pero cuando preparamos su cuerpo, una vez que ella había fallecido, tuvimos la precaución de que ella fuera con su rosario en la mano. Son pequeñas cosas que de alguna forma pueden ayudar y también pueden ayudar a la familia a aceptar esta realidad de una forma un poquito menos terrible. También promueve la asistencia remota o presencial según protocolos de la institución, incluyendo ritos sacramentales. Ahí la doctora Palma nos comentaba lo que están haciendo en su hospital. En el nuestro, la verdad es que tenemos un protocolo de asistencia remota, pero también se desarrolló un protocolo de asistencia presencial, donde se entrenaron sacerdotes en el uso de elementos de protección personal y se creó un flujo diferenciado para pacientes COVID, y particularmente se creó un protocolo muy específico para el uso de sacramentos como la unción de los enfermos. Ahora es súper importante, entendiendo que nuestra población no es católica en su mayoría, que también demos las facilidades para que al paciente lo puedan contactar representantes de su religión o su credo, en caso que nosotros como institución no tengamos la posibilidad de apoyarlo en ese sentido. En relación a la familia, muy importante favorecer videollamadas o comunicación virtual, y esto pasa independiente de que sea COVID o no COVID. Un aspecto que se ha visto que genera grandes avances o disminución de complicaciones es que establezcamos una comunicación temprana con la familia, idealmente cuando el paciente ingresa.
y que no establezcamos el vínculo cuando ya sabemos que el paciente va a fallecer o cuando lo queremos limitar. Eso significa establecer una relación de confianza con la familia, establecer horarios de comunicación y que la comunicación sea constante y sea de alguna forma lo menos controvertida posible o lo menos contradictoria posible, porque eso también afecta mucho la relación de confianza con la familia, sobre todo más en el contexto donde ellos no pueden estar de forma presencial. De acuerdo a los protocolos institucionales, ojalá promover en la medida de lo posible el acompañamiento de pacientes por parte de un familiar, en el caso de que sepamos que este paciente está en proceso de fin de vida. También es importante explicar a los familiares los hitos del proceso, pero también ofrecer información de acuerdo a lo que ellos vayan requiriendo. Preguntar qué quieren saber y responder dirigidamente lo que ellos quieren saber. Y también un aspecto que es fundamental es que reafirmemos a los familiares que su ser querido está siendo cuidado, está siendo atendido y estamos como equipo buscando su comodidad y su bienestar, es decir, no estamos en esta situación de abandono y que el paciente va a fallecer en nuestra compañía. Y este punto, la verdad es que creo que es uno de los principales desafíos que nos plantea la pandemia. Cuando nosotros estamos cuidando pacientes en fin de vida, en condiciones normales, probablemente quienes acompañan al paciente a fallecer son sus seres queridos. En algunas ocasiones a nosotros nos toca cuando la familia no alcanza a llegar o condiciones muy especiales. Pero en este caso, el llamado es a que el mismo equipo se organice. Quizás no todos están en condiciones de acompañar al paciente, pero es reconocer quién del equipo se encuentra en condiciones y quiere acompañar en este proceso. Lo más importante es que nosotros como equipo aseguremos que el paciente no va a fallecer en soledad y también le aseguremos eso a la familia. Y en relación a procedimientos de enfermería, la verdad es que aquí no hay gran evidencia al respecto, pero sí sabemos que es muy importante evitar punciones y procedimientos que generan disconfort en los pacientes, evitar la toma de exámenes, pues no tiene ningún fin, no vamos a tomar ninguna acción en relación a los exámenes, si el lactato está más alto, está más bajo. Evaluar el retiro de los dispositivos invasivos, y aquí hay que tener harta coordinación con el equipo y que sean de acuerdo a las necesidades del paciente. Si yo veo, por ejemplo, un paciente con una sonda nasogástrica, ok, la puedo retirar. Si el paciente no tiene residuo o no está distendido, no hay ningún problema y probablemente el retiro del dispositivo va a ser beneficioso. Sin embargo, si tengo un paciente que en realidad se ve beneficiado del uso de la sonda porque estoy retirando contenido gástrico de retención, probablemente no sea de gran utilidad el retiro y todo probablemente va a ser más perjudicial porque voy a aumentar su disconfort. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los catéteres venosos centrales. Muchas veces tendemos a retirarlos, pero no nos damos cuenta que eso va a significar que vamos a tener que puncionar para instalar una vía venosa periférica, sobre todo si estamos con uso de morfina o de algún tipo de opiáceo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y también mucho criterio en estos aspectos. No eliminar las actividades de aseo y confort, como los cambios de posición, los aseos bucales o las hidrataciones de piel de los pacientes, entre otros. En contexto no COVID, hay ocasiones en que los familiares están acompañando a sus seres queridos y ellos notan que entramos menos al box. Probablemente detrás de eso hay un deseo de no molestar, de mantener la privacidad, o quizás en algunos casos porque nos sentimos incómodos entrando en una situación como esa. ¿Cuál es el problema? Que a veces la familia también se da cuenta cuándo o cuánto entramos a los box de otros pacientes e interpretan esto como un abandono. Tenemos que tener en consideración que nuestro objetivo principal en estos pacientes es el confort y que estén de alguna forma lo mejor posible. Entonces recordemos que vamos a hacer videoconferencias, es importante que la familia los vea bien, los vea limpios, los vea aseados, pero siempre hay que tener criterio. Si tengo un paciente que está muy lábil o que está con mucha disnea, bueno, no lo cambiemos de posición dejándolo en 180 grados y cambiándolo como el resto de los pacientes, a lo mejor descomprimamos. Pero quiero ser muy enfática en que las actividades de aseo y confort no deben ser eliminadas. Promover un ambiente de respeto y tranquilidad, la verdad es que eso es bien desafiante, sobre todo porque las unidades de cuidado intensivo tienen mucho ruido, ya no es el ambiente propicio lógicamente para un paciente, y sobre todo en estas nuevas unidades que se han transformado en UCI, hemos visto que lamentablemente no hay habitaciones individuales, pero dentro de lo que se pueda, si nos podemos conseguir un biombo, por ejemplo, apagar las alarmas del monitor, que no tiene ningún sentido que estén prendidas, también es importante, y también hacer saber al resto del equipo que tenemos uno de nuestros pacientes que está en proceso de fin de vida, para que todos dentro de lo posible tratemos de bajar un poco el tono de voz y tratemos de mantener un ambiente lo más respetuoso posible.
También evaluar la frecuencia de la toma de signos vitales. Hay algunos autores o personas que se han dedicado a esto que promueven el suspender completamente la toma de signos vitales porque no tiene un fin en sí mismo. Otros me han preguntado directamente cómo lo hacemos desde el punto de vista legal, si eso podemos no controlar y luego registrar la muerte. La verdad es que no hay una respuesta, pero siempre hay que tener criterio. Nosotros lo que hacemos es espaciar el control de signos vitales y ponemos mucho énfasis en algunos que son fundamentales. Cuando usualmente controlamos a los pacientes siempre vemos mucho la presión arterial, la frecuencia cardíaca. La verdad es que aquí nos importa mucho la temperatura, porque la fiebre probablemente va a generar malestar y es un aspecto que podemos manejar con antipiréticos o medidas físicas, y también la frecuencia respiratoria, porque de alguna forma también nos va a ir mostrando cómo va nuestro paciente desde el punto de vista respiratorio y también de la disnea, que es uno de los síntomas que nosotros queremos paliar. Y como comentaba anteriormente, también la necesidad de contenciones. En este aspecto, sobre todo en los procedimientos de enfermería, me atrevo a decir que es clave el criterio, que velemos siempre por tener como nuestro norte la comodidad y el bienestar del paciente y que recordemos siempre los objetivos de cuidado que nos estamos planteando. Y aquí para terminar quiero destacar 3 aspectos. Uno son aspectos administrativos, la preparación del cuerpo del paciente, pero también el cuidado del equipo, que me parece un aspecto esencial. En relación a los aspectos administrativos, todos sabemos que cuando un paciente fallece debe haber una declaración y un registro de la hora de defunción por parte del médico, pero es importante que como equipo de enfermería también hagamos un registro, pero con énfasis en las condiciones de fallecimiento. Antes nosotros siempre escribíamos paciente fallece acompañado. Bueno, a lo mejor paciente fallece con visita de su familia posterior, paciente fallece sin disnea, paciente fallece sin dolor, paciente fallece tranquilo, paciente fallece con asistencia espiritual. No es trivial cómo lo hagamos en ese sentido. Acá hay un aspecto importante que es muy técnico, pero es la entrega del certificado de defunción. Por temas de pandemia tenemos mucha limitación de movimiento, el registro civil también está funcionando de forma muy limitada, por lo tanto es muy importante que al entregar el certificado de defunción verifiquemos que los datos son correctos, porque ha pasado que los familiares van al registro civil y tienen que volver porque hay un error en la emisión del certificado de defunción. Devolución de insumos y entrega de pertenencias, mucha precaución en los pacientes COVID, entregarlo en bolsas cerradas, la menor cantidad de insumos o pertenencias posibles, y también recomendar siempre a la familia que no los abra hasta una semana después de haberlos entregado para disminuir el riesgo de contagio. También orientación a la familia sobre el proceso a seguir y trámites a realizar. Hay algunas instituciones que cuentan con algunos folletos informativos sobre información práctica, otros tienen números de funerarias, otros también tienen manuales de duelo. Todo eso de alguna forma puede ser entregado en este momento, si no es por vía presencial o papel, puede ser también por vía digital. Y también, bueno, realizar la gestión para el traslado a la sala de retiro del paciente por la funeraria. Con respecto a la preparación del cuerpo, es importante prepararlo de acuerdo a los protocolos de pacientes COVID, si es COVID, y siempre se recomienda la utilización de checklist, de aspectos importantes, el uso de brazalete, el taponamiento, el baño de pacientes, son cosas que ojalá en sus unidades las puedan tener registradas, básicamente para evitar la variabilidad en este proceso. Pero una de las cosas más importantes es velar en todo momento por el cuidado, el respeto, la privacidad del cuerpo del paciente. De alguna forma, recordemos que parte de la dignidad que nos comentaba Vero es mantener el respeto por el paciente hasta que abandona nuestra institución, independiente si lo abandona, se va de alta o finalmente se va fallecido. Permitir el ingreso de uno o dos familiares previo a su traslado, eso es importante, verificar el uso de los elementos de protección personal por parte de la familia, evitar el contacto directo con el paciente y siempre que haya alguien del equipo acompañándolos también para chequear el correcto retiro de los elementos de protección personal. Y también es un aspecto muy básico, pero es el orden y la limpieza del box previo al ingreso. Recuerden que esta va a ser probablemente la última imagen que va a tener la familia de su ser querido. Tenemos que velar porque eso sea lo más amable posible dentro de lo que se puede y en el contexto actual. Finalmente, en relación al equipo, quiero destacar la importancia de favorecer la realización de ritos que sean convenidos por el equipo y espacios de contención y conversación posterior al fallecimiento del paciente. Acá, en relación a ritos, me refiero a distintos tipos de actos que de alguna forma permiten al equipo hacer un cierre del proceso. Y en ese sentido es muy importante lo que dice ritos convenidos por el equipo, porque la imposición de ritos, la verdad es que no tiene mucho sentido y no genera el impacto que uno espera.
Y por ritos me puedo referir, por ejemplo, a pausas de silencio que hacen equipos de salud, que toman 1 minuto, donde el equipo se reúne alrededor del paciente fallecido y hacen un análisis de cómo fue en realidad el cuidado de ese paciente o su proceso de fin de vida. También tenemos equipos que hacen filas, y eso también lo hemos visto en ejemplos internacionales, donde el paciente sale de la unidad a través de un camino que hacen los propios equipos de salud. Tenemos equipos que escriben tarjetas de condolencia para la familia, otros que realizan misas o reuniones conmemorativas de los pacientes. Entonces tenemos distintos tipos de rito. Lo importante es que sea algo que sea propio de la cultura de la unidad. Permitir un breve relevo al personal en atención directa tras el fallecimiento, y lo pongo con asterisco porque la verdad es que a veces no es factible dado la sobrecarga que tenemos actualmente, pero si se puede, ojalá favorecerlo. De acuerdo a cada institución, solicitar asistencia espiritual o psicológica al equipo en caso de que se requiera. Sobre todo en contexto COVID, hay varias instituciones que han empezado a desarrollar algunos protocolos de asistencia espiritual y psicológica para los equipos. De ser posible, repartir equitativamente la carga de trabajo clínica, y acá es algo súper importante. No en el contexto COVID, pero a veces nos pasaba que los pacientes en proceso de fin de vida eran asignados al enfermero o enfermera en conjunto con el paciente más grave de la unidad. Y esto pensando en que era, entre comillas, el paciente en proceso de fin de vida era el que generaba o demandaba menos carga asistencial, por lo tanto el enfermero iba a tener más tiempo para poder atender al otro paciente, que era el más grave. La verdad es que eso no se recomienda. ¿Por qué? Porque finalmente el paciente en proceso de fin de vida efectivamente puede que tenga menor carga clínica en términos de procedimiento, preparación de medicamentos, pero es muy importante que estemos al lado del paciente verificando y chequeando cuáles son sus síntomas, acompañando y también conteniendo a su familia. Y finalmente también velar para que el cuidado de los pacientes al final de la vida no se concentre en miembros específicos del equipo de forma repetitiva. Recordar que la mayor exposición al cuidado a fin de vida genera mayor desgaste en el personal, por lo tanto, es importante la comunicación dentro del mismo equipo para que estos pacientes, si sabemos que van a fallecer, no siempre los tome el mismo equipo. Y como reflexión final, bueno, sabemos que el proceso de fin de vida plantea desafíos a los equipos, sobre todo en el contexto de la pandemia actual. Un aspecto fundamental y clave que espero haberlo transmitido es definir los objetivos de cuidado de forma individual. Acá no hay una receta de cocina en el manejo de los pacientes en fin de vida y que nos permita orientar las acciones del equipo. Es muy importante que podamos indagar las preferencias del paciente y no debemos olvidar considerar las necesidades o estas preferencias en todas sus dimensiones. Como decía anteriormente, no hay una receta, es muy importante usar el criterio y tener como prioridad de todas las acciones que realicemos el confort del paciente. Y particularmente en el contexto de fin de vida y los pacientes COVID, es de vital relevancia que podamos establecer una comunicación fluida con la familia a través de diferentes medios, ya sea virtuales, y el uso de las tecnologías que nos permitan acompañar de mejor manera a su ser querido en los últimos momentos de su vida. Muchas gracias. Damos gracias a Macarena, que de manera transversal y muy integral nos dio distintas herramientas para poder abordar los cuidados de fin de vida, y tomo el primer mensaje que transmite al inicio de su presentación, que el cuidado finalmente incluye a los distintos miembros del equipo de salud. De esta manera todos tenemos algo que hacer de manera activa para garantizar el cuidado de los pacientes y de su familia. De manera breve también queremos invitar en este momento al doctor Felipe Salech para que presente justamente desde la mirada de del fin de vida, el paliativo y sobre todo de la perspectiva geriátrica. Así que le damos las gracias al doctor Salech y damos espacio para que realice su presentación. Doctor Salech, ¿nos escucha? No sé si tiene activado el audio. Perfecto. Ahora sí. Súper. Ahora sí, muy bien. Súper. Y ven la pantalla, ¿cierto? No me ven a mí, ven también a la presentación. ¿Sí? Ambos dos. Se ven los dos, perfecto. La pantalla y a usted. Súper, muchas gracias. Bueno, agradezco las otras presentaciones porque la verdad yo tiendo a hacer presentaciones que son bien técnicas por una deformación de mi carrera. Tiendo a presentar mucho dato, gráfico, pero para esta presentación en particular opté por desarrollar una mirada un poco más reflexiva. Yo no soy intensivista,
pero trabajé 10 años haciendo turnos en unidades de paciente crítico, en particular en unidades de cuidados intensivos, y desarrollé toda mi formación como geriatra trabajando en una unidad de cuidados intensivos, por lo que de alguna manera me permitió conocer muy bien cómo funciona el mundo de los cuidados críticos, tanto principalmente en unidades de intensivo, pero también en unidades de intermedio. Por lo que decidí hacer una presentación que es más bien breve y más bien reflexiva en términos de dónde pienso yo que debemos colocar algunos focos importantes en esta temática súper relevante de los cuidados de fin de vida. En ese sentido, creo que en este contexto de la pandemia COVID-19 y por cómo nos estamos manejando ahora, creo que es muy importante que los equipos que dirijan unidades de cuidados intensivos pongan un foco muy importante en las unidades de cuidados de intermedio. Prácticamente la mayoría de las reuniones, documentos que hemos compartido en el último tiempo desde las distintas sociedades han puesto un foco en la falla respiratoria catastrófica, en cómo evitar el uso de ventiladores mecánicos, cómo ajustar la ventilación mecánica en el contexto de la falla ventilatoria producida por esta enfermedad. Sin embargo, esto nos ha llevado al desarrollo de algunas estrategias para tratar de ahorrar el uso de ventiladores mecánicos, como es la implementación amplia del uso de técnicas de ventilación no invasiva, cánula nasal de alto flujo y BiPAP, en unidades de intermedio, las cuales de alguna manera selectivamente se implementan por periodos más largos de tiempo en un subgrupo de pacientes que tienden a ser más frágiles. Entonces, por ejemplo, desde la geriatría me toca con frecuencia que pacientes adultos mayores que tienen déficits funcionales, en quienes se discute con las familias que existe cierto paraguas o techo terapéutico en ellos y que su límite más bien va a estar entre la cánula nasal de alto flujo y la ventilación no invasiva. Esos pacientes finalmente son manejados en unidades de cuidados de intermedio, donde viven el fenómeno de la disnea asociada al COVID-19 en unidades de cuidados intermedios. Y básicamente esas unidades, porque pongo que la proporción de cuidadores en esas unidades tiende a ser más baja que las unidades de cuidados intensivos, la proporción enfermera por número de pacientes, la proporción residente por número de pacientes tiende a ser menor, y eso de alguna manera transmite una idea de que estos pacientes están menos graves, son menos complejos o requieren menos cuidado. Pero si yo estoy enfrentando a un paciente que potencialmente está en una condición que pudiera llevarlo a un fin de vida, que probablemente está enfrentando un episodio de disnea significativo y que además lo estoy apoyando con alguna medida de soporte, por el contrario, va a ser un paciente que va a requerir más cuidado, más atención. Entonces pienso que en este contexto de la pandemia, en nuestras unidades de pacientes críticos hay un punto crítico, y que es la formación en cómo vamos a enfrentar este tipo de situaciones en un contexto de unidades de cuidados intermedios, y cómo vamos a ser capaces de formar a nuestros personales que están trabajando ahí, tanto desde el punto de vista de enfermería y asistencia de enfermería, y como el personal médico. El personal médico que por lo tanto ahora se han ampliado muchísimo las camas de cuidados intermedios, no son las personas que habitualmente hacen turnos en la unidad de intermedio. En los centros donde yo trabajo, quienes están supliendo estos turnos son otorrinos, traumatólogos, cirujanos, que habitualmente no hacen turnos en el contexto de intermedio, pero que en este escenario han sido obligados de alguna manera a participar de estos cuidados, y quienes quizás están un poco más distantes a estos conceptos que nosotros hemos trabajado hoy día. Hablar de humanización de cuidados intensivos probablemente para muchos de nosotros es algo que es frecuente, lo hemos conversado, estamos en un círculo donde esta información llega, pero hoy día muchos de quienes están entregando estos cuidados están más lejos de estos conceptos, y es importante colocar un foco en cómo hacer llegar esta información hacia esos niveles. En este sentido, una de las formas de abordar esto, y en uno de los centros donde yo trabajo, que es en Clínica Las Condes, generamos una propuesta de protocolo. ¿Y por qué elegí poner esta diapositiva? Porque habitualmente los protocolos se escriben, 5 personas trabajan, se pimponean, hacen referencias, se imprimen, se firman y terminan una carpeta. Y esos protocolos finalmente no se traducen en generar efectivamente cambios en la cultura de las personas. Entonces, pienso que es importante que aquellos centros que hayan generado protocolos para los manejos de fin de vida, efectivamente, o la implementación de cuidados paliativos, efectivamente trabajen en bajar la información contenida en estos protocolos hacia los prestadores de salud, o sea, hacia quienes van a entregar estos cuidados. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, en un trabajo conjunto con la Sociedad de Cuidados Paliativos, de la Sociedad de Geriatría, han generado documentos, y es importante preocuparse de que esto no sean PDFs guardados en la página web, sino que efectivamente baje esta información hacia quienes van a entregar los cuidados.
Y esto por varias razones. La primera es para entregar un mensaje de que el manejo de cuidados paliativos en los pacientes en unidades críticas nos importa. Y es un tema que es fundamental y es un tema del cual debemos hacernos cargo. Aquí que tienen roles como jefaturas en unidades de cuidados intensivos, en el centro de pacientes críticos, no pueden colocar su foco exclusivamente en el manejo de la falla respiratoria catastrófica y las consecuencias de esta, sino que deben colocar un foco en los manejos paliativos y en los cuidados de fin de vida, porque muchos de los pacientes que van a estar cuidados dentro de estas unidades van a enfrentar estos problemas. Lo otro que es importante es que estos protocolos de alguna manera facilitan el flujo local. Y yo creo que todos estos flujos que nosotros hemos generado desde las sociedades igual deben tener un proceso de integrarlos en la rutina diaria de cada uno de los hospitales en los cuales estos se van a implementar. Es distinto a quién llamar, si uno va a llamar a cuidados paliativos, si uno va a llamar a geriatría, a qué unidad uno va a llamar, y esa información debe estar a la mano. Quien está haciendo un turno en una unidad de intermedios o en una unidad de cuidados críticos en un hospital, debe saber cómo funciona el protocolo o el flujo habitual de día a día para poder manejar a nuestros pacientes. El teléfono de a quien debiera interconsultar o cómo interconsultarlo es algo que debiera estar a la mano y debiera estar preconversado. De alguna manera se debiera tener claro cuál es el flujo y en qué momento activar este tipo de cuidado es importante. Y lo otro es facilitar también el acceso a información rápida. Muchas cartillas de uso de fármacos habitualmente viven en los libros, están guardadas en estos protocolos, pero su finalidad real es de alguna manera que aquel que está directamente enfrentándose a un paciente tenga el acceso directo a la información para saber qué dosis, en qué momento implementar determinados fármacos, y es importante que esta información esté disponible. Entonces, yo creo que un llamado para quienes dirigen y quienes coordinan estas unidades de cuidado es bajar esta información contenida en estos protocolos a la práctica diaria de lo que están haciendo en sus unidades. Y es fundamental transmitir este concepto de que existe un continuo en los cuidados. En el fondo, esto no es como que alguien apriete un botón y el paciente sale de cuidado activo y entra a cuidados paliativos. Es fundamental entender que nosotros nos estamos integrando de manera continua en los cuidados y que los pacientes conviven con ambas cosas. A mí en particular, desde la geriatría, me toca con frecuencia ver que el límite entre cuando uno está haciendo una terapia completa en un paciente y cuando esa terapia de alguna manera uno empieza a entrar en la adecuación del esfuerzo terapéutico de ese paciente es un gris, y habitualmente uno pasa por una transición en que no es clara, y transmitir a las personas de que eso es algo habitual, eso es algo que nos ocurre en la práctica clínica, y saber que existe un continuo en el proceso de estos cuidados y que esa es la realidad a la cual uno enfrenta a estos pacientes es importante. Pero eso implica que uno debiera entrar precozmente en algunos determinados grupos de pacientes con estas medidas que permiten entregar unos cuidados centrados en el adecuado manejo sintomático de nuestros pacientes. Conocer la situación basal de los pacientes, conocer cuál era su situación antes de la pandemia es súper importante, y antes de que ingresen. Actualmente, en el contexto de las unidades críticas, donde las tasas de ingreso al día fluctúan en 20 pacientes al día, 15 pacientes al día, generar ingresos completos de esos pacientes es sumamente difícil. Lo que me ha tocado ver en varios centros donde me ha tocado pasar visitas es que se están generando sistemas de ingresos donde preguntan cuántos días de síntomas, cuándo se hospitalizó, cuándo entró a la SINAP, y cuál fue la FIDO máxima, de manera súper estructurada. Y eso deja fuera una serie de información que es muy relevante para nuestra toma de decisiones y para nuestro manejo posterior. Por ejemplo, ninguna de esas cartillas de entrega de turno que me ha tocado ver, por ejemplo, tiene sistemáticamente la pregunta de ¿tiene este paciente ¿cómo se llama? Directrices anticipadas establecidas? ¿La familia o el paciente en algún momento habló de ese tema? Entonces, es importante dejar un espacio que permita conocer el basal, y hay que reconocer también que si aquellos equipos que están en el día a día al lado del paciente no tienen tiempo para hacer esto, porque están con mucha sobrecarga de pacientes, porque están todo el día ajustando FIO2 en las cánulas nasales de alto flujo, tenemos que de alguna manera entender que esa es una realidad y buscar la forma de poder generar un camino para poder obtener esta información. En uno de los centros donde se conoció esto, que para los residentes en el día a día era imposible sentarse una hora por teléfono a conversar con la familia, porque por la cantidad de pacientes que estaban, no se podía, y se generó la posibilidad de que un equipo de enfermería entrenado generara la llamada telefónica con la familia para poder obtener esta información, y que esa información que es crítica para poder manejar de manera apropiada a ese paciente, efectivamente estuviera disponible. Pero eso requirió un proceso de sincerar la gran sobrecarga de cuidados que están, sincerar lo importante que es conocer esta información y generar el mecanismo apropiado para poder de alguna manera obtener esta información. Luego, esta cartilla es una diapo que para mí es súper vieja, yo creo que la he mostrado en un montón de presentaciones,
Y es una escala que se llama la escala ESAS, que a mí me tocó, me la enseñaron cuando yo hice mi rotación por cuidados paliativos, cuando me estaba formando como geriatra. Y no quiero, para mí no tiene ningún sentido imponer ningún tipo de cartilla de manejo sintomático, pero les quiero transmitir por qué para mí, desde el mundo de los pacientes críticos, esta cartilla marcó un después en mi formación, y es porque amplía la mirada del cuidado crítico. En el fondo, cuando uno habla en las entregas de turno, y las residencias de cuidados críticos, muchas veces se resume el concepto de cuidados de fin de vida o de manejos paliativos en qué dosis de morfina le voy a dejar a mi paciente. En el fondo, de alguna manera, esto se centra exclusivamente en el dolor y eventualmente la disnea. Pero cuando uno revisa una cartilla como esta, donde existen otros síntomas en las condiciones de fin de vida, como la ansiedad, el insomnio, la pérdida de apetito, el compromiso del estado general, uno amplía la visión de qué es lo que significan estos cuidados y entiende de que esto no solamente se resume a una mayor o menor dosis de morfina. Esto de alguna manera nos permite entregar un cuidado mucho más integral y de mucha mejor calidad. Entonces, para mí, esta escala, y que yo la uso con frecuencia, lo que me permite es eso, me permite ampliar la mirada y no resumir esto exclusivamente a si tiene o no tiene disnea, tiene o no tiene dolor, sino que dar una mirada mucho más amplia de la posibilidad de síntomas que pudieran tener nuestros pacientes, los cuales podemos hacernos cargo para entregarle un mejor manejo. Pienso que integrar a la familia, y esto lo han dicho en las presentaciones anteriores, es fundamental. Y es muy importante de alguna manera integrarlas en el cuidado. Por ejemplo, cuando escuchaba la presentación anterior, en esta visión que muchas veces tienen las familias, cuando comenzamos a entrar menos a la unidad, y es porque por un lado el equipo de salud de alguna manera quiere interferir menos en la interacción entre la familia y su paciente en una situación de fin de vida, pero por otro lado la familia lo está interpretando como que estamos de alguna manera abandonando un poco el paciente. Ahí el problema es meramente comunicacional. Si uno como equipo de salud sincera que su intención es molestar lo menos posible, la familia probablemente hasta lo va a agradecer y va a entender qué es lo que está pasando. Entonces, este proceso de integrar a la familia de alguna manera tiene que ver con sincerar nuestra comunicación con los pacientes y en qué situación estamos. También rescato una parte de la presentación de la doctora Palma, de decir, cuando uno de alguna manera está haciendo adecuación o está poniendo un marco en términos de limitación del esfuerzo terapéutico, esto no se trata necesariamente de sobrecargar a la familia. Cuando a mí me toca transmitir esta información, muchas veces lo que me responde la familia es: escucha, doctora, el experto es usted, el que sabe es usted. Es una entrega de información que es asimétrica en términos de la familia, pero sin lugar a duda eso no significa que yo deba, por tomar esa decisión o por participar desde un punto de vista técnico más sabio en la toma de esas decisiones, excluir a la familia de ese proceso y comunicarle en qué estamos, en cuál es la toma de decisiones y por qué pensamos que esa es la mejor forma de cuidar. Al menos en mi práctica clínica eso siempre ha sido agradecido, y las familias de alguna manera siempre están ahí para de alguna manera comprender qué es lo que uno está haciendo en ese proceso y cuándo se sienten integrados a este proceso. ¿Y cómo hacerlo hoy día? Hay diferentes técnicas, se pueden hacer videollamadas, llamadas telefónicas. Yo creo que el mecanismo por el cual se hace es un tema menos relevante a hacerlo. Generar el espacio para comunicación, que es lo que a mí me ha tocado ver en algunos centros donde esta cosa falla. Y falla porque hay mucha sobrecarga, y como les digo, si hay mucha sobrecarga, hay que sincerar y buscar la mejor manera de no perder esta comunicación con la familia. No nos podemos quedar que porque hay mucha sobrecarga no llamo y se cierra el tema. El punto es, hay mucha sobrecarga, por eso no llamo, discutamos qué podemos hacer para poder generar esa solución. Y finalmente, rescatar el trabajo en equipo, que acá es fundamental. A uno, desde la perspectiva médica, o al menos yo lo que he aprendido en términos de manejos en el contexto de fin de vida, he aprendido muchísimo de integrar el trabajo del equipo, por ejemplo, de enfermería, o también del equipo de auxiliares de enfermería. Son equipos que al estar vivencialmente más tiempo que el equipo médico directamente en el cuidado del paciente, son capaces de conocerlo y percibir síntomas, percibir determinados aspectos en los que podemos mejorar nuestro cuidado, a veces de mucho mejor manera que en la visita médica. El médico muchas veces trata de pasar una ronda donde en 5 minutos examina al paciente y se va. Sin embargo, estos equipos que están permanentemente al cuidado nos retroalimentan con información que es fundamental. Estar atentos a escuchar qué es lo que de alguna manera ellos están percibiendo en los cuidados de nuestros pacientes es muy importante. Acá no nos podemos permitir desde el grupo como médicos tener una visión como asimétrica, donde la dirección es: yo dejé mi indicación de morfina y se acabó este cuidado. Al contrario, es fundamental recibir este feedback del resto del trabajo en equipo y poder integrar el trabajo que hacen otros profesionales. Como decían hace un rato, mantener algunas medidas de cuidados básicos como los cambios de posición
quizá a veces bajando un poquitito la frecuencia, pero mantenerlo es muy importante. En el fondo eso entrega mucho mejor confort a los pacientes, en particular en condiciones como las que estamos viendo ahora en este contexto de esta enfermedad post-COVID. Así que un poco lo que les quería resumir en esta presentación más bien tiene que ver con una visión de cómo, desde el punto de vista médico, que es residente, que está preocupado hoy día, con un foco muy claro en la falla respiratoria, y estamos viendo muy claramente si la dosis es de corticoides o de tocilizumab o de plasma, centrar nuestra visión de este problema exclusivamente en eso es insuficiente. Pienso que de todas maneras debemos colocar un foco en los cuidados de intermedio, que es donde estos síntomas probablemente pudieran estar más activos, y donde veo muchas más banderas rojas de que podríamos estar dejando a pacientes fuera de cuidados de alta calidad, y pienso que la única manera de poder entregar eso es a través de una adecuada conversación del equipo sanitario con la familia para poder de alguna manera entregar los cuidados más adecuados para cada paciente. Eso, muchas gracias. Bueno, queremos dar las gracias por la presentación final, que efectivamente hace un llamado de atención sobre lo que está ocurriendo. Probablemente sabemos que hoy día el grueso de los pacientes está ingresando a las unidades críticas porque lo que más se necesitan son los ventilador mecánico invasivo, pero por otro lado hay un fuerte número también de pacientes que están en las unidades intermedios, y estas unidades intermedios suelen ser todavía como un espacio que no tiene ni tanto como el intensivo, pero tampoco tiene tan definido algunas cosas como en sala, y están recibiendo muchos pacientes que en otras circunstancias estaban dentro de las unidades de cuidado intensivo con otros estándares en términos de cuidado, de frecuencia, ¿cierto?, de manejo y de intervenciones. La verdad es que yo creo que aquí, de manera transversal, los cuatro que hemos estado compartiendo en nuestras presentaciones, hemos sido enfáticos en señalar que estamos conscientes de la sobrecarga laboral, del impacto que tiene este tema no solo en el paciente, sino que en la familia y también en los equipos, y que efectivamente todavía tenemos un espacio de mejora sobre lo cual podemos hacer algo, y que se han tomado muchas iniciativas a priori sobre, ¿cierto?, la comunicación virtual o la comunicación remota, pero todos los que estamos trabajando en la práctica clínica nos damos cuenta que esto para los equipos clínicos habituales realmente se convierte en una sobrecarga, porque hay una serie de otras cosas en las cuales estar haciendo intervención directa, y hasta hoy día pareciera un poco evidente, y no solo evidente, sino que también estratégico, conversar sobre cuáles van a ser las medidas tomadas para mitigar esta distancia social entre los equipos y la familia, y los mismos pacientes y la familia. Tenemos algunas de las preguntas que nos han hecho desde del chat de las dos links que están abiertos, ¿cierto?, para la presentación. Y aquí hay uno que señala lo siguiente. Les dejo la pregunta abierta para los tres. ¿Cuáles serían los medios de teleasistencia si tenemos que recomiendan, ¿cierto?, si el usuario está aislado y hospitalizado? Yo aquí traté de averiguar un poquito más porque no quedaba tan claro en relación sobre la teleasistencia, si alguien está aislado o hospitalizado. ¿Cuál sería en realidad, o qué es lo que han visto ustedes como el medio de teleasistencia a recomendar? No sé si se refiere al aparato, Vera, con qué se usa en el fondo. Eso. Sí, justamente es la misma pregunta que hice yo, porque no nos quedó tan claro, pero pareciera que apunta hacia eso. ¿Qué dispositivo en realidad es el que más se recomienda? Nosotros hemos usado dos modalidades. Cuando los pacientes tienen teléfonos, smartphones, en el fondo, que tienen buenos videos, facilita harto porque está dentro de la unidad del paciente. Casi tenemos puros pacientes COVID, entonces queda dentro de la unidad. Yo creo que lo que menos riesgo sea de infectar aparatos que después circulen por zonas no COVID, hay que usarlo. Pero cuando no tienen, o los aparatos no tienen las características de conectividad con buena imagen, los iPad o tablet, dependiendo de la marca, que hay hartos en realidad y funcionan muy bien. El tema es que tengan Wi-Fi del lugar donde lo estén usando, para que sea rápida la conexión. En general son servidores locales ahí los que uno ocupa.
Eso. Yo ahí quiero complementar justamente lo que dice la doctora Palma, el uso de tablet ha funcionado bien, sí hay que tener harta precaución en el uso de las redes o poder compartir internet. A veces lo que hemos hecho es cubrir estos aparatos con algún plástico, cosa que nos permita después retirarlo de la unidad, o lo manipula solamente la persona que está liderando la conversación o la conferencia, que en este caso nosotros tenemos una persona destinada para este fin. Solo ella es la que manipula el dispositivo y muestra al paciente y de alguna forma funciona como una especie de intermediario entre el paciente y su familia. Yo en eso también quisiera agregar que es importante que cuando vamos a utilizar teleasistencia, ya sea a través de un teléfono o de una tablet, es importante incluir al equipo de IAS para que ellos nos den las recomendaciones asociadas a la limpieza del dispositivo y no asumir nosotros cuál va a ser el elemento a utilizar, porque para algunos dispositivos, ¿cierto?, se recomendará o el amonio cuaternario o el cloro, eso en el fondo ahí hay que ir hacia el IAS, al equipo de IAS local para que ellos den las directrices y en eso también trabajar en conjunto. Además, aquí hay otra... No, que quería agregar muy cortito nomás, que también ojo con las comunicaciones por video cuando los pacientes estén muy frágiles, muy disnéicos. Porque eso también puede ser súper delicado. Yo creo que el video es bueno si el paciente quiere y puede. Si no, puede ser una llamada telefónica. A veces quiere escuchar a su familiar o quiere decirle algo. No necesariamente una imagen de video en una unidad crítica con oxígeno, con NAF, va a ser una imagen que va a traer paz a la familia. Puede ser lo contrario. Entonces, en ese sentido, ser bien delicado y preguntarle a las personas que están lúcidas, aunque estén delicadas de salud, digamos, y por último una llamada. No siempre video es bueno, eso nomás como detalle, pensarlo bien ahí antes, porque hay situaciones y situaciones y hay que respetar también la privacidad y la imagen con la que están los que rodean a la persona. A veces hay niños, uno controla lo que pasa en el hospital, en el sentido de quién está en ese minuto, pero en las casas hay distintas personas conectadas. Entonces también ser delicados con esas cosas. Justamente complementando ese punto, una de las cosas que estamos haciendo también es contarle un poco a la familia con qué se va a encontrar, y lo que estamos haciendo como protocolo es que en la primera llamada nunca estén los niños, sino que en el fondo sean los adultos quienes vean por primera vez la unidad, una vez que ya les hemos contado un poco cuál es la situación, y que sean ellos quienes determinen si efectivamente es pertinente o no exponer a los niños a la videollamada. Sí. Justamente esta era una de las siguientes preguntas en torno a siempre usar una videollamada o algunas veces solo una llamada, y entonces es fundamental a fórmula de poder tener una conclusión en esto, que a evaluar por el paciente también y efectivamente algo que vaya a contribuir al cierre saludable del proceso y no que en el fondo traiga más intranquilidad a la familia. Por otro lado, una de las siguientes preguntas, ¿qué profesionales específicamente participan en la reunión multidisciplinaria? Me gustaría aquí particularmente escuchar la historia o la experiencia del doctor Salech. Sí, bueno, es importante entender cómo es la cultura local en términos generales donde yo trabajo, participan de ese equipo multidisciplinario. Siempre el equipo médico, participa el equipo de enfermería. Nosotros incorporamos también siempre al equipo de auxiliares de TENS de enfermería, quienes con frecuencia nos entregan información muy relevante de los pacientes y de alguna manera ellos también reciben un feedback muy importante de nosotros. Y en el equipo, habitualmente con nosotros en geriatría, participa también el equipo de kinesiólogos. Eso en general es parte como del equipo que en general participa. Nosotros desde la geriatría promovemos mucho la movilidad, aunque sea pasiva, hasta etapas bien avanzadas. Eso facilita también un poquitito el control de síntomas, ayuda también, en general muchos pacientes tienen problemas con los momentos de secreciones y requieren un poco de rutina respiratoria, pero el aporte de la kinesioterapia en general es importante. En el equipo donde nosotros trabajamos habitualmente también hay terapeutas ocupacionales que dependiendo de la situación del paciente a veces pueden participar un poco. Y en particular en el equipo de geriatría en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile contamos con psicóloga clínica que participa del equipo y quien también juega un rol muy importante no solamente en el contexto del paciente sino que en la integración de los cuidados con la familia.
Así que, en suma, quienes yo pienso que de todas maneras debieran estar es el equipo médico, el equipo de enfermería completo, considerando también aquellos equipos de enfermería, y dependiendo de los recursos, sumar siempre kinesiólogo, psicólogo, me parece muy importante, y eventualmente terapia ocupacional. Es un equipo que es multidisciplinario, como ustedes pueden ver, pero al menos en mi experiencia, en la capacidad de aprendizaje y el feedback que uno obtiene de cada uno de estos profesionales es súper importante. Perdón, una de las características que ha tenido esta enfermedad y que probablemente no lo habíamos visto es que muchas veces se convierte en una enfermedad familiar. Hasta ahora habíamos tenido esta escena de manera muy escasa, a veces en familias que han tenido ANTA, pero ahora estamos viendo las hospitalizaciones de esposos, hijos, ciertos abuelos de manera simultánea, y junto con ello han habido historias donde alguno de miembros de la familia fallece durante la hospitalización mientras uno de los miembros permanece hospitalizado. Creo que esto también ha sido algo que no habíamos visto antes. ¿Cuál es la recomendación ahora en relación de avisar del fallecimiento mientras alguien se encuentra hospitalizado? Es decir, su mamá falleció mientras estaba en la unidad de cuidado intensivo y tiene el hijo hospitalizado. Si la doctora Palma quiere dar alguna recomendación al respecto. Pucha, la verdad es que nos pasó en una ocasión, no sé si hay una recomendación absoluta al respecto, sin embargo lo que hicimos ahí fue apoyarnos con psicología, y lo que tratamos fue de que al familiar se informara cuando estaba en una condición de salud un poco más estable y que teníamos ya prevista el alta y su persona, digamos, emocionalmente de soporte disponible. Finalmente igual se nos adelantó el equipo de salud porque, bueno, hay un tema que uno no maneja ahí, como de a veces quien entrega los papeles del alta, y hay mucho flujo de profesionales, digamos, pero la recomendación era esperar que estuviera en una condición de salud de estabilidad y que la persona más cercana emocionalmente para el paciente participara de esta entrega de información y pudiera estar ahí para contenerlo. Es una muy dura noticia y está pasando mucho, lamentablemente. Así que en el fondo tratamos de hacerlo así, muy cerca del alta y con apoyo familiar. En el fondo la evaluación psicológica del paciente y de la familia antes de la entrega de información idealmente. Eso. No sé si Felipe quiere agregar algo. Sí, yo comparto plenamente con el concepto de que no creo que exista una recomendación estructurada de qué hacer frente a un caso de eso. En general me ha tocado que como que en los cuidados de salud la tendencia en los últimos años es a tratar de estandarizar, protocolizar y generar flujogramas para todo, pero yo creo que hay situaciones donde de verdad uno debe personalizar los cuidados, y en ese contexto yo creo que es muy importante entender el contexto propio del paciente, en qué situación está, qué red de soporte va a tener una vez que yo entrego la información que voy a entregar, y en base a todos esos elementos es que uno genera una recomendación personalizada para ese paciente. Yo pienso que esto es algo que lamentablemente no se va a poder estructurar, donde uno pueda tener una línea estructurada de informar a familiar, llamada familiar hecha, informarle al paciente. Eso pienso que es irreal, pienso que es importante conocer, y por eso les decía en uno de los momentos, en una de mis frases, es importante conocer al paciente, es importante conocer cuál es la red, quiénes están en la casa, quiénes están enfermos, quiénes están sanos, quién también está hospitalizado, para poder entender en qué contexto ellos van a recibir esta información. Eso es fundamental, porque sin esa información no podemos atacarlo bien. Ahí yo quiero ahí en el chat están agregando algo. Paola Rubilar pone. No sé si están ahí yo quería complementar la importancia sí. de la coordinación de los equipos, de que todos de alguna forma estemos en sintonía, de que la comunicación entre el equipo médico, el equipo de enfermería e incluso los interconsultores, que a veces se producen algunos quiebres de comunicación, tratar de asegurar de distintas maneras que la comunicación fluya entre los equipos para evitar justamente la entrega de información desfasada y cuando las condiciones no sean las ideales, que particularmente en este caso es tremendamente sensible.
Sí, yo concuerdo mucho con lo que acaban de decir y rescato también lo que acaba de decir el doctor Salech. Hemos trabajado mucho para tener estándares, ciertos protocolos, flujogramas, pero hay algo en lo cual no lo vamos a poder hacer, que es ahora, y la individualización de nuestros cuidados es fundamental. A pesar de la sobrecarga, a pesar de muchas cosas, tenemos que ver siempre y mirar desde la perspectiva del paciente, de su entorno y de las necesidades que él tiene. Pero no es menor si a lo mejor todavía no les ha ocurrido el escenario que acabamos de relatar, es probable que vaya a pasar, porque es una de las cosas más duras que estamos viendo precisamente en torno a esta enfermedad. Una también de las preguntas que se hace en el chat es, ¿son relevantes las creencias del personal al momento de enfrentar la muerte de los pacientes? Maca nos había comentado un poco al inicio, así que le vamos a pedir que profundice. Completamente. En el fondo, esto de... Siempre me gusta usar la frase de que somos personas cuidando a personas. Cada uno de los que atendemos pacientes también tenemos una historia, una mochila detrás y una serie de creencias o experiencias en torno a la muerte. Y me parece que es súper válido que yo, por ejemplo, como personal de salud, tenga la libertad de expresar si hay algo que no comparto o si de frentón no quiero atender a este paciente en este contexto y decir a otro colega, por favor, reemplázame en esta circunstancia. Por ejemplo, me ha tocado rezar con pacientes, eso no es una obligación, uno en realidad lo que hace es apoyar dentro de lo que puede al paciente en el contexto en el que se encuentra. Si yo creo que de alguna forma rezar con el paciente va a violar o transgredir un poco mis creencias, estoy en plena libertad de poder decir que no, pero también hay una importancia de preguntar a mi equipo quizás quién se siente capacitado o en condiciones de poder acompañar al paciente en el contexto. Las creencias del equipo son muy importantes y probablemente también tras el fallecimiento del paciente quizás las necesidades de apoyo van a variar de acuerdo al sistema de creencias y valores de cada uno. Bien, en eso, justo estaban escribiendo aquí, vamos a poner de acuerdo con otra de las preguntas. Hay algunas preguntas súper prácticas y sería interesante, por ejemplo, compartirlas. ¿Con qué recomiendan la humectación de labios y mucosas en pacientes postrados que son ventiladores bucales y que están con serostomía? ¿Doctora Palma? Sí. No, la maca, pues seca. Dale nomás maca. Esos son los equipos multidisciplinarios. Bueno, hay distintos métodos que se pueden utilizar para humectación. Hay saliva artificial que se puede utilizar en pacientes con serostomía. Tenemos también productos de hidratación bucal, o de labios, por ejemplo, Blistex, no tengo ningún conflicto de interés, pero por ejemplo, una de las cosas que usamos. También podemos utilizar vaselina en algunos pacientes, pero probablemente aquellas cosas más costo efectivas pueden ser el uso de vaselina o también el uso de gasas humedecidas con suero. No sé si alguien quiere complementar. Muy de acuerdo. Aquí también, para el doctor Salech, me gustaría saber algunas adaptaciones para las medidas no farmacológicas de prevención y manejo del delirium en el contexto COVID. Sí, es una súper buena pregunta. De hecho, gran parte de nuestras medidas no farmacológicas, que son lejos las que tienen más evidencia para poder prevenir y manejar el delirium, de alguna manera se han desestructurado en el contexto del COVID. Entonces, ¿qué cosas hemos hecho? Por ejemplo, para favorecer la reorientación temporoespacial continua, lo que hemos hecho en algunas de las unidades donde trabajo es que hemos entrenado a que todo el personal aproveche cada una de las instancias en las que entra a atender al paciente para de alguna manera entregar esa información, de tal manera de que uno puede, por ejemplo, cada vez que saluda al paciente, recordarle en qué lugar está, en qué contexto está, y la recomendación es siempre terminar esa frase con algún mensaje que de alguna manera sea positivo para evitar la carga de ansiedad. Entonces, por ejemplo, uno puede saludar, buenas tardes, don Juan, estamos en el hospital tanto, usted tiene una neumonía, pero se viene recuperando, o lo estamos atendiendo, para de alguna manera poder bajar eso.
de tal manera de que cada personal que entre, se hace una atención kinesiológica, uno puede reforzar eso, se hace una atención médica, se puede reforzar eso, una enfermería, y uno puede en el tiempo de alguna manera ir manteniendo esa reorientación temporoespacial continua. Otra estrategia que también hemos implementado es que la movilidad de los pacientes se puede hacer aunque estén en aislamiento y estén en cama. Existen algunas tablas muy básicas de algunos ejercicios que se pueden hacer por los propios pacientes cuando están en cama. Se puede, por ejemplo, levantar la pelvis si es que los pacientes tienen la capacidad de hacerlo. Se pueden hacer algunas extensiones con brazos o con piernas que ayudan de alguna manera a mantener los rangos articulares y de alguna manera generar cierta movilidad de los pacientes y también de alguna manera poder facilitar esos cuidados. En la Sociedad Chilena de Geriatría generamos un documento que se llama Manejo no infectológico del paciente COVID, que considera este concepto tanto de la movilidad precoz como del manejo no farmacológico del delirium en el contexto COVID, y entregamos muchas de estas formas de implementación. Y lo último ya tiene que ver un poco con la comunicación. Yo creo que acá se ha de alguna manera promovido mucho esto de las videollamadas, pero yo creo que acá lo que hay que insistir es la comunicación. Y la videollamada es una forma de generar comunicación, pero la comunicación se puede generar desde otras vías. Entonces, no quiero que quede de alguna manera la sensación que, dado que no tengo un tablet para hacer una videollamada, ese paciente no tiene cómo conectarse con la familia. Se puede ocupar una llamada telefónica ocasionalmente, se puede llevar una foto para mostrarle al paciente a su familia. Existen otras estrategias que nosotros podemos adaptar de acuerdo a una realidad para poder mantener conectados. La meta es que exista conexión y comunicación entre el paciente y la familia, y el tablet es un medio, pero podemos recurrir a otros en la función de qué es lo que nosotros tengamos disponible. Eso. Súper bien, el mensaje final tal cual, porque de pronto uno lo que ve solo en las redes sociales, todas estas buenas iniciativas, ¿cierto? Todos los centros, algunos han iniciado campañas de recolección de tablet o de teléfono, que sin duda son fundamentales y muy importantes, pero ¿cuál es el foco? Y creo que también ese ha sido el mensaje de esta mesa de hoy día, que hemos tenido por 2 horas, casi siempre estas instancias de formación son más breves, pero entendiendo la importancia en estos momentos, justamente el poder plantear un objetivo. No es que nos quedamos sin objetivo cuando nos encontramos al final de la vida, sino que también tenemos objetivos replanteados para el equipo completo que nos pueden asegurar efectivamente que vamos a asegurar no solo una muerte digna, sino que una buena muerte, pero no desde la perspectiva del equipo, sino desde la perspectiva del paciente y su familia. Y con eso también estimular la creatividad de los equipos para seguir manteniendo la comunicación. Y puede ser el uso de tablet, puede ser el uso del teléfono, pueden ser los correos electrónicos, ¿cierto? Puede ser a lo mejor que llamaron a la unidad y dejaron un mensaje y el que respondió el teléfono le entrega el mensaje a alguno de los pacientes que se encuentra hospitalizado. Pueden ser todavía muchas otras cosas que a lo mejor todavía ni siquiera se nos ocurren, pero que están en proceso de. Así que quiero dar las gracias nuevamente al Hospital Digital, ¿cierto? Al Ministerio de Salud que nos genera y nos da este espacio ya desde hace bastantes semanas. También la participación permanente de personas que están trabajando en esto, y como la doctora Palma, el doctor Salech, y junto con ellos a Macarena, que han podido participar hoy día en esta mesa, para poder transmitir un mensaje que como equipo de salud, y en esto tal vez me tomo un poquito el atrevimiento como sociedad de intensivo, no solo queremos que la gente pase por la unidad de cuidado intensivo y que después cuando la deje en las mejores condiciones, sino que también aquellos que van a fallecer ahí puedan fallecer en las mejores condiciones posibles. Y este es nuestro compromiso como miembros de equipos de salud multidisciplinarios. Así que le damos las gracias por la participación y damos las gracias también por el espacio que nos han otorgado en Hospital Digital. Muchas gracias.